Ahora lo ya lo conocéis, no hace falta presentarlo, y aparte de eso él mismo se presentará y nos dirá de lo que va. Sí. Me tengo que presentar también, como quieras. Bueno. A los nuevos. Si quieres incluso puedes inventarte una Es personalidad. interesante, sí. Bueno, yo como ya vamos un poco así como retrasado de tiempo, voy a omitir la presentación y entrar directamente en el tema. Luego para lo que queráis ya habrá preguntas y también habrá, no son PowerPoint, son imágenes que en un documento de Word que iremos pasando luego para no liarnos porque son unas cuantas y mejor hacer como una especie de presentación no necesariamente rápida pero sí sintética y luego sobre las imágenes vamos comentando lo que va a ir saliendo en el texto y en las imágenes. Vamos. Bueno, yo voy a intentar, puesto que ya se ha dicho en los días anteriores mucho de la arquitectura sagrada y de los lugares sagrados, en fin, hablamos de geometría sagrada, etcétera, no repetir lo que ya se dijo e intentar unirlo en una palabra que me parece a mí clave, sea desde la arqueología o desde la geometría, y es que estamos hablando de realidades vivas, sea arquitectura sagrada, sea templos, incluso ciudades primitivas, estamos hablando de una percepción de la tierra, de lo viviente, valga la redundancia, como algo absolutamente vivo. Se podría empezar diciendo o apelando a una facultad exclusivamente humana que es la capacidad de abstracción. O sea, el ser humano, hasta donde lo conocemos, es el único ser sobre ese planeta que es capaz de abstraer y además codificando. Codificando es una palabra interesante, ¿no? Porque le pones una E y sale coedificando. Codificar y coedificar, aunque no son palabras genealógicamente idénticas, tienen ese parentesco imaginario o simbólico, ¿no? Codificar tiene algo de coedificar. Este ser humano que es capaz de abstraer y capaz de codificar, también es capaz de percibir, es lo más primitivo, lo más esencial del hombre, la capacidad de percepción, percibir. Hoy en día vivimos, como diría Fernando, en el día después del fin de los tiempos, entonces hemos perdido muchísimas facultades que el hombre primitivo intuimos, hay que decir intuimos, no lo sabemos, pero que intuimos que tenía mucho más vivas o absolutamente vivas. ¿Qué percibía el hombre primitivo? Lo que nosotros hemos dejado de percibir. Como hemos perdido olfato, vista, etcétera, pero el ser humano percibía la vibración o las energías que llegaban del cosmos, por supuesto las que salían de la Tierra, las de los propios seres vivos, la vibración que emitimos, la energía que contenemos, y por supuesto sabía localizar en determinados lugares aquellos donde esa vibración energética, fuera positiva o negativa, era más alta. Cuando hablamos de lugares sagrados, bueno, yo ironizaba ayer con el Swami, hablábamos de una novela que está a vuestra disposición, que habla de vampiros, y claro, todo vampiro duerme o vive en un lugar sagrado. O sea, tenemos todo el imaginario literario y cinematográfico del vampiro en la iglesia, en la cripta, en el ataúd, todo remite a un lugar sagrado, pero en este caso, convertido por la negatividad del vampiro, el lugar sagrado negativo previo o posterior. O sea, no todo lugar sagrado emana energía positiva. Cuidado, hay lugares sagrados de energía positiva y lugares sagrados de energía negativa y muy negativa. Otra facultad absolutamente humana que une todo esto es la capacidad o el poder de proyección, aquello que ha abstraído y ha codificado. El ser humano proyecta, así como proyecta el ordenador y las imágenes que vamos a ver dentro de un ratito, el ser humano proyecta aquello que ha abstraído y codificado en imágenes, que pueden ser desde las primeras pinturas paleolíticas hasta, en fin, lo que queráis, el mapa del genoma hecho en el MIT de Massachusetts, ¿no? O sea, está siempre proyectando y siempre con un ritual. Estamos aquí escenificando un ritual, ¿no? Más o menos un ritual ancestral. O sea, yo sería aquí el aprendiz de chamán y vosotros los aspirantes a ser iniciados, ¿no? Esto sucede así desde hace 30.000 o 40.000 años y no hemos cambiado, ¿no? Hay un ritual para todo, ¿no? Para comer, para reunirnos, para caminar, todo tiene su ritual. La arquitectura sagrada, situada en este contexto, siempre ha tenido una función simbólica, siempre ha servido para simbolizar algo. Lo comentábamos ayer viendo las imágenes que nos presentaba María Joao, esas ciudades prehistóricas. ¿Y esto qué significa? No solamente es un hábitat, no solamente es un templo, está simbolizando algo. ¿Qué quieren simbolizar? Pronto lo veremos, ¿no? Que el origen del mundo y la imposición de un orden al caos originario. O sea, toda ciudad primitiva, toda arquitectura sagrada está reproduciendo un imago mundi, una imagen del mundo. Esto hoy en día, volviendo a lo que decíamos hace un momento, de la pérdida de capacidad de percepción y pérdida de sacralización del mundo, vamos a una ermita, como hemos ido hace un momento, etcétera, y no es más que un espacio en el que probablemente no sentimos su sacralidad, ni siquiera nos preguntamos si lo que sale de ahí es positivo o negativo. Vamos a cumplir con un ritual
lo ejercitamos en mejor o menor medida, como podemos, pero no nos preguntamos qué estamos absorbiendo e incluso qué estamos emitiendo. Esa pregunta por lo general no nos la hacemos. El hombre primitivo sí se la hacía. Sabía muy bien dónde ubicaba las ciudades más allá de las necesidades básicas de agua, etcétera, etcétera, etcétera. Sabía dónde ubicaba la ciudad y dentro de la ciudad, por supuesto, como dijo también Jaime, sabía el punto donde debía construir el templo, que iba a ser el eje, el axis mundi de esa construcción sagrada. O sea, lo que decíamos hace un momento, de que intenta la ciudad sagrada o el templo ancestral imponer o recrear un caos, una imagen de orden sobre un caos preexistente, un mundo, si digamos, sin humanizar. Ahí se coloca el templo, la ciudad, en un lugar que va a ordenar el mundo, ¿no? Desde el origen de los tiempos, casi todas las mitologías vinculan los primeros templos y las primeras ciudades a actos cosmogenéticos, de fundación de un mundo, ¿no? Podemos dar un repaso con diferentes mitologías que son todas coincidentes, como vais a ver luego aquí tenéis un mapa del mundo con la alineación de templos y estrellas. Esto que lo sabemos hoy en día, en fin, en base a los telescopios espaciales, etcétera, etcétera, astronomía, todo lo que queráis, el hombre primitivo lo sabía y lo respetaba. Y ya vais a ver cómo hay determinados paralelos y meridianos y estrellas que coinciden en alineación de diferentes templos, ¿no? Volviendo a las mitologías, tenemos una de las más ancestrales, la mesopotámica. Tenemos al dios Marduk, dios originario. Este mata a Tiamat, crea el cielo y la tierra, construye un primer templo, el templo de Esarra, y a partir de ahí organiza el universo. O sea, el templo es la medida para organizar el universo sobre un caos preexistente. La mitología nórdica, tenemos el Volupsa, también conocido como la profecía del vidente, es el libro fundacional de las mitologías ancestrales nórdicas, y dice algo parecido a lo que veníamos diciendo desde ayer, ¿no? Lo que decía también hoy Swami, ¿no? O sea, el universo entendido como un gran vacío, como vacío. Bueno, ya el concepto de vacío, procurar no perderme mucho, pero ya el concepto de vacío es una sofisticación mental considerable. Concebir el vacío, como pensar el cero. Cuando hablábamos ayer de números y de numerología, ¿no? El cero es un concepto evolucionadísimo, porque por lo general contamos en lo tangible, 1, 2, 3, pero pensar cero ya es mucho pensar, ya es un salto evolutivo considerable en la mente humana. Pues volviendo al Volupsa, la profecía evidente habla de un mundo entendido, bueno, un universo entendido como vacío, aparecen unos dioses, hacen emerger las tierras, organizan los cielos, organizan el tiempo, las horas y los días, y proceden a la construcción de templos. Hay una cosmología especialmente, para mí, especialmente bella, que es la de la fundación del universo en la mitología egipcia, y habla de la ciudad que ya salió ayer, Heliópolis, la ciudad del sol. La ciudad del sol, y el relato de Heliópolis, de la fundación del mundo, es peculiarmente interesante, ¿no? Habla de también un océano de oscuridad y caos. Aparece un primer dios, Atún, no Atún en lata, sino, en fin, el que va a ser luego Atón, y Akenatón, etcétera, etcétera, el dios Sol, el dios primigenio, y Atún, el señor de Heliópolis, va a organizar ese caos. Él hace surgir el primer rayo de luz en ese océano de oscuridad y caos, y en ese mundo oceánico, vacío, oscuro, emerge un montículo esencial, y ese montículo tiene la forma de una pirámide. Entonces, ya tenemos aquí la clave, ¿no? La pirámide es la montaña primordial que emerge del vacío. O sea, es una, como hemos dicho anteriormente, una codificación, una coedificación que va a imponer o va a sugerir un orden sobre el caos, sobre la nada. Pirámide, como primer, no viene ni de la palabra, es decir, templo, no. Es la primera forma que los dioses conciben sobre el planeta, la pirámide, según la mitología de Heliópolis. Tenemos también, por hacer honor a Swami, que estará por ahí, la tradición brahmánica, que viene a decir algo parecido, más complejo. Estoy de acuerdo con él en que desde luego no sabemos dónde viene la mitología ancestral de la India, pero realmente es de una riqueza y de una complejidad que da que pensar en humanidades anteriores, ¿no? ¿Cómo puede ser que en edades que se remontan a la noche de los tiempos fueran capaces de concebir cosas como estas, ¿no? Hablan del mito del Vastu Purusa, y hablan también de un universo vacío, caótico, donde hay una especie de energía que ni siquiera tiene forma, ¿no? Es informes. Entonces el primer Brahma se dirige a esa energía y la aplasta contra la superficie del planeta Tierra. Y le pone un nombre, le va a llamar Vastu Purusa, y lo va a ordenar, y lo ordena en forma de mandala. Entonces el mandala,
esa forma que ya conocemos todos, que lo utilizamos para meditación, es también un croquis del universo, entendido como un caos ordenado al que Brahma pone nombre. Y va más lejos, porque este Patsupurusa también puede tener forma humana. Esto es clave, va a ser la clave de la conferencia de hoy. El templo como analogía del ser humano. Pero el ser humano en lo micro y en lo macro, el ser humano individual, el ser humano cósmico, ¿no? Entonces, cuando ese Patsupurusa adquiere la forma de un mandala y dentro de él la simbología del ser humano, puede llegar a ser incluso dividido y sacrificado, dando origen a las clases sociales y a la ordenación del universo. Es curiosísimo, es complejísimo el pensamiento ancestral hindú. Tenemos un personaje del que hablaremos mucho aquí, que no sé si lo conocéis, pero merece la pena ser conocido, que se llama Swaler de Lubitsch. Es un hermetista alsaciano de comienzos del siglo XX, y escribe un libro que a nadie le puede dejar indiferente. Se titula El templo del hombre, arquitectura sagrada y el hombre perfecto. El Swaler de Lubitsch, luego lo veremos, es un personaje extraño, realmente novelesco, y le da por estudiar el gran templo de Luxor y llega a la conclusión de que remite a una forma humana. O sea, luego lo veremos gráficamente para que podáis ver de qué estamos hablando. Hace la traza del templo, coloca dentro la figura del faraón y veremos que parte por parte el templo replica a un ser humano cósmico, un dios. El templo es una representación de la humanidad ideal, de la humanidad arquetípica, el templo egipcio. Pero no solo eso, sino que al darle la forma humana, entiende, tal y como lo explica Swaler de Lubitsch, entiende el templo como un ser vivo, con una estructura orgánica, sintiente y proyectante. O sea, el templo es una máquina para acercarnos al cielo. O sea, es una máquina construida por el hombre a imagen y semejanza de los dioses, que nos va a proyectar, va a restablecer los canales de energía de los que hablábamos en un principio. De esta manera, el templo interior o el templo exterior se podría decir que está haciendo, replicando el templo interior. O sea, relación constante, esa dualidad constante entre micro y macro, microcosmos, macrocosmos, hombre sobre la tierra, hombre en las estrellas, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una constante interrelación, ¿no? Como diría la célebre tabla esmeralda, lo que está arriba es como lo que está abajo y viceversa. Hay un efecto espejo, se podría decir, ¿no? El templo, la tierra sacralizada, el espacio sagrado, es un espejo de lo que tenemos arriba. Aquí cuando salimos a la noche, en Castilfrío, vemos las estrellas, es posible que en ese orden, que no llegamos a comprender, pero que intuimos que existe, están codificada o edificada una respuesta al que intentamos buscar en nuestra vida aquí abajo. Pasa que tenemos que encontrarlo. También hablaremos del laberinto, que miras al cielo y es un laberinto para nosotros. Lo hemos humanizado, hemos puesto nombres a las estrellas, lo hemos ordenado a nuestra manera, pero sabemos que es una creación engañosa, es una proyección de nuestra mente, como decíamos anteriormente, para ordenar el caos que no podemos entender. Lo humanizamos, intentamos entenderlo. Decíamos también ayer, hablamos de la energía, y yo oyendo a Jaime, hablando de las palabras de la Cábala y tal, ¿no? Cuando dijo que en el origen era el verbo, también habló que quizá era el conocimiento, la energía, ¿no? Posiblemente en el origen habría que corregir el Génesis, más que el verbo fue la energía, o el verbo entendido como energía, como vibración, ¿no? Cuando es que las palabras en Cábala, ¿no? Ya la propia vibración de la palabra va más allá del significado de la palabra, está transmitiendo una vibración que apela a las facultades dormidas del ser humano, cuando están despiertas se activan, ¿no? Quizá la energía misma sea no solamente el origen de todo, sino el origen de toda sacralidad también, ¿no? El Big Bang quizá fuera el primer dios, ¿no? Cuando nos estudien dentro de 20 años o 20 siglos, quizá dirán que los terrícolas de este tiempo adoraban a un dios llamado Big Bang, ¿no? Luego viene el Big Crunch, que es lo que nos espera, ¿no? Sabéis que, como decía Swami a la mañana, el universo se expande, pero cuando llega a su punto de máxima expansión, se contrae, y ya tiene nombre, esa contracción se va a llamar Big Crunch, que es crunch, como un papel que haces crujir, y ahí estaremos todos, o los que estén, ¿no? Dentro del Big Crunch. Eso sucederá dentro de millones de años, y en fin, no me gustaría estar aquí cuando suceda, ¿no? Bueno, hablábamos de la energía, y sí que es cierto que el ser humano tiene esa percepción de los lugares que emiten energías, los más vibrantes, los más ricos, los más negativos también, y esto, una vez codificado o coedificado, le lleva a ¿qué? A establecer que en determinados lugares esas energías inmanentes en la Tierra le llevan a alterar su estado de conciencia.
El hombre primitivo percibe que en determinados lugares, cuevas, bosques, manantiales, ahí su estado de conciencia se eleva. Y lo sabe por pura estadística prehistórica, pero sabe que, en fin, cada tantas veces que va a tal o cual cueva, a tal o cual arroyo, a tal o cual bosque, el fenómeno que busca que se produce o no. Entonces llega a la conclusión de que realmente ahí sí que hay energía buena, ahí hay energía mala, todo su mundo está sacralizado. Así como el nuestro está racionalizado, desacralizado, posiblemente muerto, para el primitivo todo está vivo, no solamente el templo del hombre, que veremos más adelante, sea en el Luxor o sea en Notre Dame, sino que todo tiene una carga de energía, lo que vale por decir una carga de vida, ¿no? Posiblemente cuando el hombre primitivo comienza a codificar esos lugares que tienen energía, por ejemplo las cuevas, como hablaba Fernando ayer, la Magna Mater, todo esto, está construyendo o está llevando a cabo la primera escritura del ser humano. La primera escritura del ser humano, yo creo que antes que la propia pintura, es la construcción o la réplica de cuevas. Ya es una escritura sobre la tierra. Cuando alzamos una ermita o un templo o lo que sea, estamos escribiendo sobre la tierra, escribiendo con piedra. Escribimos con piedra. No hace falta un boli para escribir, se escribe de muchas maneras. La primera escritura quizá fuera esa. Y un ejemplo claro lo tenéis en Carnac, en la Bretaña francesa, ¿no? Alineamientos megalíticos siguiendo el camino del sol. Da la sensación de que es un pentagrama, ¿no? Están escribiendo sobre la tierra. Están escribiendo. Se dan cuenta de que en esos campos de energía se producen alteraciones según la disposición de las piedras ancladas al terreno. Según cómo ancle la piedra al terreno, el terreno responde de una manera o de otra. Entra en empatía o no con el ser que ha operado ese ritual, ¿no? Y a su vez ve que se producen alteraciones en los campos de energía. O sea, se da cuenta que su acción sobre la tierra tiene una respuesta. O sea, la tierra le habla, él actúa, la tierra le responde. A medida que ese conocimiento de los lugares sagrados y de la escritura sobre ellos se va complejizando, se va convirtiendo a su vez en secreto. Esto es curioso, ¿no? Lo que en un principio en la tribu, en el clan, en la sociedad primigenia es del común dominio, todos lo conocen más o menos, van pasando los siglos y ya hay unos que saben más que otros. Y son los que esa codificación, esa coedificación se convierte en un lenguaje secreto, que solo se transmite a iniciados. Ya no está al alcance de todos, ya hay dos clases sociales. Ya están los que saben y los que no saben. Igual que ahora, Igual que ahora. Están los que saben y los que no saben. Y nosotros somos los que no sabemos, Por si había alguna duda, somos los que no sabemos. O sea, así como en el mundo primitivo había dueños del mundo, hoy también los hay, y son los que saben. Y posiblemente, por lo que podemos ahí Fernando y yo coincidimos, lo que podemos deducir es que están chupando mucha energía de lugares sagrados negativos. Porque esa carga de negatividad que tiene el mundo no viene precisamente de entonar cánticos al amanecer. Bueno, pues efectivamente hay ciclos, diagramas en la historia de la humanidad del planeta en los que hay más luz, menos luz, oscuridad o mucha oscuridad. Y luego si Swami quiere tomar la palabra nos hablará del Kali Yuga, todo lo que queráis, Estamos en Kali Yuga total, ¿no? Tiempo de Kali. Bueno, ¿qué era lo que había que mantener secreto? ¿Qué era aquello que justificaba la complejidad de la arquitectura sagrada? Un montón de elementos. Todo en la arquitectura sagrada, a medida que se va desarrollando, se complejiza, y la complejidad afecta a todos los ingredientes de un templo, de una ciudad sagrada, de lo que sea. Hay una serie de elementos absolutamente, ¿cómo diríamos?, evidentes, y sin embargo con un doble significado, ¿no? Hemos hablado de las energías. Lo primero que tenían que tener en cuenta era la estructura bioenergética de los lugares donde iban a colocar un lugar sagrado. De entre los muchos que podían haber localizado, había uno o dos que eran los que tenían mayor carga de energía telúrica. Luego hablaremos también de energías cosmotelúricas, pero la de la Tierra estaba localizada en lugares muy concretos. Otro punto importante es el anclaje del templo. El templo no se coloca de cualquier manera, ni cualquier día, ni a cualquier hora. Muy importante a ver cómo anclamos. Si os fijáis, muchas catedrales, sobre todo las góticas, que luego hablaremos, miráis hacia arriba en la catedral, estáis dentro de ella y veis que tiene la forma de un barco invertido. La cúpula de medio punto, la cúpula de cañón, las dos, o sea, parecen quillas. Claro, son barcos que navegan por el cielo. El cielo es un mar. Entonces hay que anclar el templo a ese mar. Otro punto importante, unido a este, es la cimentación. Cuándo, cómo y dónde se colocan los cimientos. La primera piedra y, por supuesto, los rituales que acompañan a la colocación de la primera piedra.
Esto digamos que sería lo básico, no tenemos tiempo para mucho más, pero podríamos estar hablando de cada elemento del templo, o sea, qué lectura tiene, absolutamente hermética y compleja, a medida que vamos entrando en ello, ¿no? El anclaje del templo es más importante que la... Bueno, es tan importante como la orientación y como las medidas de las que hablaba ayer Jaime. Se habló muy bien de la sección áurea, etcétera, etcétera, fundamental, es muy importante, pero tan importante como eso, previo a eso, es cuando, recordad ayer, cuando colocaba el punto en la pizarra, el punto, y hablaba del punto, el punto. Le faltó decir, a mi modo de ver, por qué ese punto, cuál es la razón de ese punto, la energía. El punto no se coloca, él, una mente muy matemática, lo coloca en el centro de la pizarra. Pero habría que haber hecho antes, pues como en estos mapas que tenéis aquí, pues un mapa de energías de la Tierra. La Tierra es ese ser vivo, Gaia, que decían los griegos, y que hoy en día la teoría ecologista más evolucionada, los gaianos, ¿no? Hablamos todos de Gaia, ¿no? La Tierra entendida como un sistema autorregulado, ¿no? Como un dios, ¿no? Para la mentalidad primitiva. Pues es un complejo, no solo de meridianos y paralelos, sino de canales de energía que rodean toda la Tierra, energías biomagnéticas. Y eso lo sabían muy bien los egipcios. No solamente aplicaban el módulo solar para construir según equinoccios y solsticios, etc., o el codo, como decíamos ayer, aplicaban fundamentalmente un código que hoy en día se está recuperando después de haberlo perdido, que es la red Hartmann. ¿Habéis oído hablar de ella? Son redes de energía que recorren la Tierra, redes, o sea, imaginar un cuerpo desollado con nervios, serían los nervios que envuelven la Tierra con cargas energéticas, como he dicho anteriormente, positivas y negativas. Cuidado, positivas y negativas. A veces entras en una ermita o en un lugar sagrado creyendo que es un lugar benéfico y es todo lo contrario, es un lugar absolutamente maléfico y se puede percibir. Maribel y yo veníamos de unas vacaciones en Italia, estuvimos pasando por unas tumbas etruscas, nos metimos bastante adentro y notabas la vibración que en ese punto era de una negatividad total. Luego descubrimos que el dios que había representado cerca de allí era, ¿cómo decían? Un demonio femenino volador, ¿no? Luego decían que era un querubín, una especie de ángel, que bueno, sí, un poco extraño, ¿no? Pero el rostro que tenía el ser angélico ese era inquietante. Bueno, pues esa red Hartmann también la conocen los druidas, y los alineamientos de Karnak que hemos mencionado anteriormente están enclavados en puntos siguiendo ese nervio largo de la Tierra por diferentes líneas. La red Hartmann. También lo llaman líneas Lai o venas del dragón. Pues los egipcios, maestros entre los maestros, también colocaban sus templos, sus pirámides dentro, y ni un milímetro más ni un milímetro menos, de la red Hartmann. Todos. Por supuesto, como también dijo ayer Fernando, el camino de las estrellas no tiene un nombre casual. El camino de Santiago es una modernidad. Era el camino de las estrellas muchísimo antes de Santiago. Era el camino que llevaba al fin del mundo, desde edades, o sea, absolutamente inmemoriales. No sabemos desde cuándo. Probablemente los alineamientos de Karnak son una indicación para seguir el camino de Santiago. Santiago entre muchas comillas. El camino de los dioses celtas y de los que estuvieron antes de los celtas. Que luego la Iglesia lo cristianiza, en beneficio propio, hábilmente, en una operación de merchandising envidiable. Y por supuesto todos creemos que lo que se va a ver allí es Santiago, ¿no? Como bien sabe Fernando, no es que sea Santiago, yo creo que hay precristilianos. ¿Qué hay debajo de cristiliano? ¿No? Hay un cristiliano y debajo de otro cristiliano. Eso también son muñecas rusas, ¿no? Lo que nos lleva a Santiago, ¿no? Juego de muñecas rusas. Vemos que ese camino de las estrellas, practicado sea en Europa o en cualquier lugar de lo que estáis viendo ahí en la pantalla, ¿qué estamos haciendo? Y estáis viendo cómo hay diferentes, son nombres de templos, Mohenjo-Daro, Uxmal, Copan, Stonehenge, todo eso. ¿Todo eso qué está haciendo? Está haciendo una geopuntura. Es acupuntura aplicada al planeta Tierra. Esa función cumple los lugares sagrados. Esto es fundamental. O sea, se diría que una mente cósmica, en un momento dado, le enseñó al hombre cómo activar centros de energía de la Tierra. Y esto que hoy en día podemos entenderlo, porque, en fin, mal que bien ya, el tema de la acupuntura está muy expandido, nadie se asusta cuando le dices que ha sido un médico que te ha puesto unas agujitas, tal. Esto que hoy en día aceptamos, lo tenemos ahí, está ahí. Es muy anterior, incluso a los chinos, por supuesto. O sea, esa es la primera geopuntura. Colocar en los nervios de la Tierra agujitas o antenitas, como queramos llamarlo, que están liberando energía. Vuelvo a repetir, seré pesado en esto, positiva y negativa. Positiva y negativa, a saber con qué intención. Pero es curioso, ya veis como en algunos meridianos
paralelos, o sea, ya vais viendo cómo hay alineaciones, cómo se comunicaron, cómo sabían, o se construyeron Tikal, Uxmal, Copán, que estaban construyendo la misma longitud de onda que Mohenjo-Daro o Yeocheng, en Japón. ¿Cómo lo sabían? Porque sin que nadie se lo enseñara, sabían, percibían esas corrientes de energía de los que hablábamos en un principio y coincidían en colocar la agujita donde tenían que colocarla. Tan sencillo como eso. No solamente captaban, como también veis por el dibujo, la geopuntura de la Tierra, sino que también está en relación, a ver si lo movemos, yo no quiero hacer mucho esto, porque como empezamos a comentar las fotos no acabamos. Está en relación con esto. A la izquierda veis las estrellas, gamma, uma, alfa, sco, zeta, y ya veis viendo cómo hacían Diana. Cogían el dardo, tiraban, plum, y daban. Ya veis, estrellita, templito. Nazca, Machu Picchu, Copán, Uxmal, Tikal, Isla de Pascua, todo debajo de estrellas. Todo en conexión con raíces telúricas del planeta y todo en conexión con estrellas. Ya vais viendo, claro, esto es una regla de 3 muy sencillita. Yo no me hablo en matemáticas, pero hay cosas que caen por su peso, ¿no? ¿Qué es el templo entonces? ¿Qué es la arquitectura sagrada? Es lo que comunica arriba con abajo, tabla esmeralda, ¿no? Lo que está arriba con lo que está abajo. Están constantemente diciéndonoslo. Afortunadamente ahora empezamos a entenderlo. Yo cerca ya del final empezamos a entender por qué estamos aquí. Bueno, no está mal, es una buena manera de salir del planeta. De esta manera, el cimiento, esa primera piedra de la que hablamos, ¿en qué se convierte? En un mediador, entre arriba y abajo. O dicho en otras palabras, en un medium. Los templos hay que tener cuidadín donde nos metemos, ¿no? Cuidadín donde nos metemos. Porque todo templo, como luego veremos con Schwaller de Lubis y compañía, no solamente replica una forma humana, sino que está vivo. Se supone que está vivo. Aunque los egipcios hablaban de que viven, nacen y mueren. Viven, nacen y mueren, como las personas. O sea, hay templos vivos y templos muertos. Templos muertos. Eso ya a gusto de cada uno de sus cargas energéticas. Yo no quiero condicionaros, pero para mí hay unos cuantos muy muertos y unos cuantos muy vivos. Bueno, yo por ejemplo, Roma, el Vaticano. Para mí es un cadáver. Pero igual es una percepción engañosa mía. Eso es un cadáver. Y yo creo que los templos egipcios también están bastante muertos. Yo cuando he estado allí, salvo en la pirámide, que sí que noté algo, en los grandes, claro, insisto, esto es a gusto del consumidor, ¿no? A gusto de igual estado anímico de cada uno. Tú notas si te llega, o si no te llega, o si te entra un frío que no esperabas tú en ese momento, ¿no? Incluso en lugares que no tenía que hacerlo, porque hoy en la ermita pues, es normal que sientas frío. Pero en lugares cálidos y templos no necesariamente sombríos y pétreos, de repente te entra un frío. Y ya sabes que esa corriente que te está atravesando, alguien ha dejado 2 puertas abiertas y no son buenas, ¿no? Tan importante como ese factor medium, en el que el cimiento transmite a la tierra la energía de los hombres que ponen la piedrita, se corresponde con la energía que sale de la tierra y sube por la piedrita. Aquí estamos cargando de energía una pila que a su vez desde abajo se carga de energía. El templo es el medio. Entonces ir a un templo, a templos vivos, en un estado de atención consciente es muy enriquecedor, porque notas realmente cómo tu energía se paraleliza con la que llega del templo. No digo ya si está en conexión con estrellas, y realmente si haces una meditación activa, orientada en ese sentido, notas. Luego os contaré una anécdota que es divertida. Me pasó a mí también el viaje a Italia, es divertida, es graciosa, y yo lo pude comprobar. Igual fue una sugestión mía, pero yo lo noté de una manera absolutamente, bueno, empleemos la palabra más justa, cómica. Bueno, os lo voy a contar ya. Yo estaba de finalista en un premio, hasta hace 4 días, un premio importante de este país. Me llamaron, estábamos en Siena. Me llaman, esté preparado porque le pueden llamar de aquí a dentro de 1 hora o 2 horas, le pueden llamar con solo quedan 3, tal, no sé qué bien, a ver si gano. Y automáticamente puse en funcionamiento todo mi conocimiento esotérico. El resto os lo cuento al final, cuando lleguemos al templo del hombre. Eso ya quedaros con esa anécdota. Bien. Estábamos con la cimentación, el medium, la primera piedra. Todos estos rituales tienen un tiempo y un significado. O sea, así como nosotros estamos condicionados por la energía que recibimos en el momento de nuestro nacimiento, el templo, recordad, ved los templos como seres vivos,
Los templos también están condicionados por la energía que reciben, no solamente por su posición, sino por su momento. El lugar donde se coloca, el tiempo en el que se funda ese templo es muy importante. Y también todo aquello que aportamos a esa primera piedra. ¿Sabéis que muchos todavía hoy, aunque no saben por qué, pues van a hacer un centro tecnológico y aparece el alcalde de turno echando ahí un periódico del día, un calcetín, un silbato, no sé qué, lo que se les ocurra? Claro, lo hacen sin ningún conocimiento de lo que están haciendo. Saben, pues como en las películas de Planeta de los Simios, ¿no? Saben que una humanidad anterior a eso le daba un significado. Eso servía para algo. Entonces repiten un ritual que no entienden. Hay que poner aquí algo, pero no saben qué. Algo que el periódico del día, una chapa, un no sé qué, una camiseta de Cristiano Ronaldo, les da igual. ¿No? Pues según lo que coloques en esa cimentación, en ese momento, bajo esa primera piedra, el templo operará o no operará. La máquina funcionará o no funcionará. Entonces, claro, si tú ya desde el comienzo te limitas a meter X toneladas de hormigón y nada más, y ya es una materia muerta, ya sabes que lo que va a salir de esa cimentación muerta es un edificio muerto. No es igual construir con piedra que construir con hormigón. Una materia inerte, que comunica muerte, como inerte, lo mismo. Entonces se nota mucho que vivimos en ciudades inertes, porque son ciudades de ladrillo, hormigón, o sea, de materias no vivas. Va unido a todo lo que decíamos ayer, como decía Fernando, el fin de los tiempos se ha producido, pero sin más que ver cómo vivimos. No pisamos nada que tenga un átomo de vibración, vamos sobre asfalto, pisamos cemento. ¿Dónde estamos viviendo? Y queremos que vamos a salir vivos de eso. Por supuesto que no vamos a salir, de ninguna de las maneras. No os hagáis ilusiones, ha sido vuestro último bizcocho de esta mañana. Bien. Todo esto va unido a un ritual, ¿no? O sea, no solamente se coloca la primera piedra con una carga energética concreta, sino que va acompañado de un ritual también cargado de significado, que no es un mero recitativo de algo carente de contenido, sino que es un ritual activo que va a tener un efecto resonante en la edificación, ¿no? Todo esto, por ir sintetizando, porque ya veo que me voy enrollando, está en la clave de la piedra filosofal, ¿no? O sea, podemos decir que hoy en día conocemos lo que hacían, o más o menos lo que decían, o qué ritual seguían, pero como dicen los estudios de programación neurolingüística, el mapa no es el territorio, ¿eh? Una cosa es el mapa y otra es el territorio. Una cosa es ver dónde está Castilfrío desde el mapa y otra es llegar a Castilfrío. O salir de Castilfrío, para los que están por ahí en pueblos que luego se pierden y tal, ¿no? No es lo mismo. En el mapa está aquí al lado, en el territorio te das cuenta que te vas a perder seguro, sí o sí, ¿no? Pues con esto ocurre igual. Tú puedes saberte todas las fórmulas de anclaje, de piedra fundacional, las palabras que se dicen, pero si no accedes a la esencia del ritual, eso está muerto. Por eso hubo tantos alquimistas y ninguno encontró la piedra filosofal, que sepamos, ¿no? Aunque lo dijeran, porque sabían el protocolo a seguir, pero les faltaba la esencia, les faltaba el dominio tanto del mapa como del territorio que estaban trabajando, ¿no? Y con esto ocurre igual. El mapa no es el territorio. El territorio, o el mapa, actúa en tres planos así básicos, ¿no? La relación con el cosmos, que es lo que está arriba, con la Tierra, que es lo que está abajo, y con lo que viene del horizonte, que también es muy importante. Lo que viene del horizonte, cuidado, ¿eh? O sea, lo que está arriba, lo que está abajo y lo que viene. Porque el templo mira, como el ser humano mira, el templo tiene ojos y ve, ¿eh? Y mira para un lado o mira para otro, además de mirar hacia nosotros mismos, ¿no? Es un ejemplo, aunque es un ejemplo conocido de todo lo que estamos diciendo, está una vez más en la arquitectura egipcia. Ya sabemos que las pirámides, hemos comentado, están colocadas sobre estrellas, sobre red Harman, líneas de energía, todo esto, pero hay más que eso. O sea, esos tres planos, el cosmos, la Tierra y el entorno, se van duplicando en más planos. Tiene una pirámide, dirección, una vertical, cósmica y telúrica, de arriba abajo, ¿no? De la Tierra al cosmos. En la dirección de los ejes de rotación de la Tierra, este-oeste, también. Y por supuesto, en consonancia con los polos magnéticos. Entonces, estamos viendo que está anclada la pirámide con una serie de ejes que la atraviesan. La primera imagen que nos viene, bueno, me viene a mí, es que la pirámide, si tiene ejes, si una rueda tiene un eje es para que le des un meneo y se ponga a rodar. Entonces, si la pirámide tiene tantos ejes, es porque, o el templo, es porque quien lo construye quiere que lo conceptualicemos como por supuesto, como un ser vivo, pero también, evidentemente, por lo tanto también, como un ser en movimiento. O sea, la pirámide hay que verla moviéndose. Aunque la veamos inmóvil, como el motor inmóvil, del que hablaban los místicos, ese motor inmóvil se mueve constantemente, pero se mueve para adelante, para atrás, izquierda, derecha, ejes magnéticos, está constantemente moviéndose, como se mueven las estrellas.
porque ya hemos dicho que está en relación con las estrellas. Pero por entrar en materia, hay un libro que seguramente conoceréis, de Robert Bougal, El Código Egipto, que es quien descubre que las pirámides, las 3 pirámides más conocidas, las de Keops, Kefren y Micerino, en Giza, están alineadas con el cinturón de Orión, con las estrellas del cinturón de Orión. Luego veremos las imágenes, y es de una manera absolutamente transparente, diáfana, ¿no? Cada una de las 3 se alinea con una de las estrellas del cinturón de Orión. La de Keops con Zeta Orionis, a la que llamaban Al-Nitak, la de Kefren con Epsilon Oriones, Al-Nilam, y la de Micerino con Delta Orionis o Mintaka. Tenían nombres. Es que imaginar que hace 20.000 o 15.000 o 50.000 años ya tenían el cosmos ordenado con sus nombrecitos y sin telescopios, aparentemente, da mucho que pensar, ¿no? Hay otra correspondencia, y esta, esto igual merece la pena verlo aquí un momento, porque si no, bueno, se va a ver de todas las maneras, pero vamos a ver, es que no sé dónde está, si aquí o aquí. Un momentito, A ver, esto es Orión, esto no nos interesa. Vamos a ir dentro de un cuarto de hora aquí, o sea que no, la nebulosa de Orión, a ver aquí. No, esto es, estamos revelando secretos que no debemos revelar. A ver aquí. Esto va a ser. Bien, pues todas las, como estaba diciendo, todas las 3 pirámides más conocidas se orientan en la orilla oeste del Nilo. Miráis el Nilo desde el nacimiento de la desembocadura, este-oeste, pues todas las pirámides están en la orilla oeste del Nilo. Y aquí no hay nada, qué bien, está bien esto. No, esto va muy despacio, bueno, es igual, aquí, vale. Ya veis el Nilo, ¿no? Ya ves. El Nilo, en la filosofía, digamos, en el pensamiento egipcio, que todo está sacralizado, el Nilo es la Vía Láctea, es una réplica de la Vía Láctea, que divide el cielo, es como el eje de la Vía Láctea, que divide el cielo en 2 grandes mitades. En la orilla izquierda, la del oeste, es la orilla de los muertos. Del Nilo hacia poniente están los muertos, y del Nilo hacia poniente están las pirámides, ya las veis aquí, ¿no? Las estrellas, bueno, a la izquierda tenéis las Íades, la constelación de las Íades, y a la derecha la constelación de Orión, Zeta Oriones, Epsilon Oriones, y la correspondencia con Keos, Kefren y Micerinos. Bueno, pues ya veis cómo aquí está el Nilo, se ve el ratoncillo, ¿no? Aquí está el Nilo, y aquí está el reino de los muertos, la Duat, el reino de los muertos entre los egipcios. Y en la Duat se colocan las pirámides. ¿Por qué se colocan las pirámides en la Duat? Porque la muerte no existe. Es el reino de los muertos para la mentalidad occidental. Los muertos son los que siguen viviendo una vez que fallecen, su alma se desprende, el faraón sale de la pirámide y va derecho, 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 ¿a dónde? A las estrellas de Orión, que están aquí encima. Cada uno tiene su estrella, ¿sabéis? Delta Oriones Mintaka, Epsilon Oriones Andata. Aquí tenéis las tres pirámides importantes con las estrellas que marcan el rumbo del faraón una vez fallecido para ir a reunirse con el Osiris original. El faraón emprende su viaje al más allá, a la Duat, junto con todos aquellos que le han acompañado a la tumba y todos aquellos que, en fin, han cruzado el río. O sea, esta noche cruzamos el Mississippi y esta noche cruzamos el Nilo. Cruzaban el Nilo y cruzar el Nilo tenía un sentido más que evidente, ¿no? Esto se va a repetir, para el mayor pasmo de Bougal y compañía, en otras tantas pirámides que hay en el planeta. Luego las veremos. No solamente las pirámides de Egipto están alineadas con las estrellas de Orión, también están las de Teotihuacán, la del Sol y de la Luna y la de Quetzalcóatl, y también las de Xi'an en China, entre otras. O sea, a medida que se va buscando la correspondencia entre estrellas y pirámides o templos, salen más. O sea, el mapa ese que hemos puesto en un principio, no digo que sería infinito, pero sería sorprendente. Esto hablando ya de grandes edificaciones. También lo podemos encontrar en pequeñas edificaciones, en todos los planos, ¿no? ¿Ocurre algo parecido en Europa? Esto que parece, bueno, fíjate los egipcios que antiguos y tal, los chinos, tal, los aztecas, los mayas. Pues también en Europa, sí. Lo que pasa es que en Europa, bueno, también hay edificios sagrados conectados con Orión, pero hay una serie de edificios sagrados conectados con otra constelación que da mucho que pensar y de lo que no sabíamos nada hasta hace prácticamente un siglo, o menos que eso. Y es la constelación de Virgo. De pronto aparece un personaje curioso, que es Louis Charpentier, discípulo secretario de Fulcanelli, y este escribe un librito en el que viene a decir que las catedrales francesas más importantes están alineadas con la constelación de Virgo. Es muy inquietante. Por supuesto, se le llama loco, todo lo que quieras, hoy en día nadie lo discute. No solamente con la de Virgo, hay unas con la de Virgo, otras con la Osa Mayor, otras con la Osa Menor, y a medida que se va viendo o se va completando el mapa de correspondencias, de constelaciones y catedrales,
En fin, el abismo, la espiral, el laberinto, del que también hablaremos enseguida, se va complejizando, ¿no? Esto es inquietante por muchos motivos, ¿no? Primero porque el gótico, o goético, según como se le quiera llamar, es un estilo arquitectónico que surge prácticamente en su periodo de madurez casi sin precedentes. Hay un protogótico, pero el protogótico es casi tan evolucionado como el gótico. ¿De dónde sale el gótico? Pues no lo sabemos muy bien, porque de pronto se pasa del arco de medio punto a la bóveda apuntada, no se sabe muy bien cuál es la razón y por qué de pronto los templos sagrados comienzan a crecer de esa manera, y lo que vamos a ver inmediatamente, por qué en esos lugares y por qué con ese orden. Imaginaros la Francia del siglo XII, ¿no? Hace ya unos cuantos años, ¿no? O sea, bueno, llamar Francia es mucho decir, es un conglomerado de reinos más o menos caóticos, más o menos ordenados, pero de pronto se ponen muy de acuerdo para construir una serie de catedrales en muy poco tiempo. O sea, en menos de 100 años, que no es nada, cuando los que ya vamos cumpliendo años, te das cuenta que 100 años no es nada, luego pues si han pasado 20, 30, bueno, ¿qué es esto? Pues 100 años no es nada. Pues construyen 80 catedrales del pelo que vamos a ver luego. Y desde luego, no precisamente con camiones de tecnología punta, ni grúas, bueno, grúas sí, pero de la época, en fin, con la tecnología que tenían ellos, piedra a piedra, y de la manera en que las hacían, que hoy en día, no, donde vivimos nosotros, están haciendo la pirámide del BBVA, ahí en las tablas, que es como un huevo caído, así como lo pones, está ahí a punto de derrumbarse sobre Asigain y compañía, pero no ha caído, y ves que llevan más de un año, no sé cuánto llevan, 2 años igual, y no lo acaban, Y es todo hormigón y cristal, pero aparentemente no tiene un trabajo especialmente complicado para la tecnología contemporánea, pues les está costando. Pues en 100 añitos, que no es nada, allá en Francia se construyen 80 catedrales. Solamente en el tiempo que se está construyendo Chartres, se construyen 20 simultáneas. Si habéis estado en alguna de ellas, esa sensación que tienes de montaña de piedra a medida que te acercas, pero ¿qué es esto? O sea, ¿y cómo está hecho, no? O sea, está bordado, o sea, es que no han colocado 4 placas de cemento y 2 cornisas de no sé qué, no, es que han tallado cada piedra a mano con sus gárgolas, con sus cenefas, con esto, arquivoltas, no sé cuántos, y venga. Y además, esa parte fascinante de entrar en las tripas de la catedral, de las grandes catedrales, y ver que debajo son casi tan grandes como por arriba, o sea, son auténticos laberintos subterráneos, con moles y moles y moles de piedra y más piedra y más piedra, y vas bajando, no sabes ni hasta dónde llegan algunas, o sea, de hecho no te dejan bajar más allá de no sé qué punto, pero yo creo que habrá catedrales que llegar al fondo cuesta un trabajo. Bueno, pues en una superficie, como hemos dicho, equivalente al Principado de Asturias, 33.600 kilómetros cuadrados, se alzan 12 catedrales, luego dicen que son 13, que replican la constelación de Virgo. ¿Por qué? Hombre, primero es la evidencia y luego es la pregunta, se podría decir, ¿no? No lo sabemos, pero tenemos una serie de palabras que son interesantes. Una palabra muy interesante es templo, de la que hemos hablado mucho, pero que igual no nos hemos preguntado de dónde viene. Templo. ¿De dónde viene templo? A ver, demostrar que la meditación ha sido fructífera. Templo. Bueno, pues yo me lo he estado mirando, y no me ha sido fácil, porque tenía un apunte que me decía, entre los etruscos, la palabra templum, digo, etruscos, templum, esto no, porque me suena como que no, como que el etrusco está todavía esperando que alguien encuentre la piedra roseta etrusca, o sea que no. Pero llegué a descubrir, ¿no?, que uno de los términos para designar el templo en griego es el temenos, tem. Y ya siguiendo escarbando, la raíz tem, T-E-M, tem, de donde viene templo y contemplar, casualmente. Pues en sánscrito, tem quiere decir cortar. Bueno, esto ya es de nota. O sea, si alguien, de los que están todavía despiertos, acierta a ver la correspondencia entre cortar y templo, le damos, ¿cómo era lo del Eleusino de oro? El Eleusino de oro y brillantes. Bueno, pues el tem... ¿Corta la transmisión de energía? ¡No! Para la próxima. Qué felicidad decir no, ¿verdad? No, corta el cielo, el cielo. El augur coge su bastón, está ahí el cielo, raca, corta, tem. Lo corta y lo pone en la tierra. Y eso es el templo. Y ya con esto podríamos dejar ya la charla. Podríamos dejarlo. Yo desde luego, yo por mí lo dejaría. Porque esto tiene tal meollo. O sea, que unos seres... Está por ahí el Suárez, ¿sí? Unos seres, esos de las túnicas azafrán, ¿no?
Los Vedas estos están diciendo tem, están cortando, y el cortar no se refiere a cortar una hoja, no, están cortando el cielo. Están cortando el cielo para ponerle el petachito aquí encima de la mesa. Claro, si supiéramos, si reflexionáramos en esto, es que ya habíamos comido. Sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? Pues que eso que cortan es un libro de instrucciones. Ellos cortan el cielo con sus estrellitas, triqui, 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 que están escritas. Las estrellas también, todo es texto, ¿no? Todo es textualidad. Hemos dicho que los elementos megalíticos son una escritura, las estrellas son otra escritura, que leemos torpemente, y seguro que nos equivocamos, pero quien ha escrito eso, que no tiene por qué ser un ente humano ni humanoide, quien ha escrito eso con puntitos, que en el Morse del cielo hay un mensaje. Esto a Borges le encantaba, ¿no? Con esto Borges también tenía para varios años, ¿no? O sea, la escritura en puntos de luz. Eso que cortan los druidas, fueran celtas, etruscos, egipcios, me da igual, es un código de instrucciones. Un código de instrucciones. Es un mensaje que ellos creen saber, como también queremos saber nosotros determinadas cosas. Ellos creen saber, cortan y lo aplican sobre la tierra, ¿no? Entonces ese templo, recordad lo que hemos dicho, la pirámide que gira en todas direcciones en relación con el cosmos, con la tierra, todo vivo, todo viviente. El ser humano está dentro de un todo vivo. No de un todo de hormigón que no transmite nada, un todo vivo, todo vibra, todo está vivo, ¿no? Entonces ese código de instrucciones del universo se traslada a los templos, y vais a los templos egipcios, son los pocos que quedan en pie, los que tienen todavía techo, y veréis que muchos están pintados el techo con cielos estrellados. Cielos estrellados. ¿Por qué? Porque están replicando el cielo, han cortado el cielo, lógicamente el techo tiene que tener la forma y la apariencia de ese fragmento de cielo cortado y levantado sobre columnas, ¿no? En el templo de Sais, templo de Egipto, que acabaremos posteriormente, hay una inscripción que dice: este templo es como el cielo en todas sus partes. Es como la de Madrid al cielo, pero en egipcio, ¿no? Este templo es como el cielo en todas sus partes. Ya nos están diciendo, lo que vas a aprender aquí es lo que puedes aprender en el cielo. Estás preparándote para viajar allí, estás teniendo acceso a un conocimiento que viene del cielo y que está en ti. Estás traduciendo. Es curioso, volviendo a las catedrales de Vigo, que es de lo que estamos hablando, cómo pudo surgir. Hemos dicho que el gótico surge prácticamente muy definido en el 1100 y poco, y cómo pudo surgir en un espacio muy concreto ese conocimiento para levantar semejantes catedrales de una complejidad que todavía estamos aprendiendo, a más peso, a más volumen, a más ramificación, mayor conocimiento no solamente del arte de la arquitectura, sino del arte del cielo, del arte de la lectura del cielo. Pero como hemos dicho anteriormente, todo templo replica un cosmos que es micro y macro, que es arriba y abajo, que es hombre y constelación. ¿De dónde surgieron los conocimientos para ubicar? Si ya solamente el conocimiento para construir una catedral es un desafío, imaginaros si además va inserto en lo que decíamos antes de la red Harman, la red energética del planeta, y a su vez en relación, en diálogo con constelaciones. Esto conviene imaginarlo o reposarlo pensando qué haríamos cada uno de nosotros si nos dan, pues eso, un martillito, un cincelito y haz chartres. En vez de decir, vamos a dar un paseo a la ceba. No, vamos a hacer, hoy hacemos chartres. Y es que así lo hicieron. Con poco más. O sea, imaginaros en cualquier obra, en fin, pública que veamos cerca, la cantidad de tecnología que hay por medio, como cables, esto, lo otro, tal. Imaginar eso en el siglo XII. Y no para hacer un puentecito de autopista, para hacer chartres, para hacer Amiens, para hacer Bayeux, para hacer, o sea, 50 catedrales una detrás de otra, en una Francia que entonces no llegaría a los 15 millones de habitantes, y en guerras. O sea, Francia en guerra. Bueno, Francia, insisto, reinos, Borgoña, Aquitania, Normandía, tal. O sea, están en guerra, hay invasiones, hay pestes, hay calamidades, no hay Mercadona. O sea, que si quieres comer tienes que trabajar en la tierra. Y luego tienes que pasar la tarde levantando chartres. Y hasta arriba, porque no es lo mismo ir allí con el gin tonic y esta es mi piedra, claro, la colocas y coges el gin tonic y sigues. No, hay que subir hasta arriba de chartres, con la gargolita número 4818B, meterla donde hay que meterla, con perdón, y que eso aguante, y luego por otra, y a por otra, y a por otra, y así todo chartres, y luego Amiens, y luego para pasar la tarde Bayeux. Y por si te aburres ya luego vas para España. Vas bajando camino de Santiago, catedrales, pues mira, vamos a hacer otra aquí hasta Santiago, vamos a hacer catedrales, en fin, románicas, góticas. Esto
Y lo más importante, o sea, ¿quién lo pagaba? ¿Montoro? ¿No? Sí, vamos a ver, las catedrales. O sea, ¿qué coste tiene una catedral? Porque son cosas, ¿no? Entramos ya en los dominios iniciáticos esotéricos y hablar de dinero está feo, ¿no? Qué feo. Pero ¿cuánto costaría hacer Chartres? ¿Cómo se pagaría? ¿Quién pagaba? ¿Quién pagaba todo esto? ¿No? Es que es un pastón. Es que eso, o sea, imaginaros el coste. O sea, hay que cortar una montaña, convertirlo en azucarillos, llevarlos hasta Chartres, colocarlos encima de otro, luego hay que pintar toda la decoración interna que llevan las vidrieras. ¿Cómo se pagaba? Un tema interesante, ¿no? Bien. ¿Por qué se alinean siguiendo, digamos, la estela de la constelación de Virgo? Pues insisto en que no lo sabemos, ¿no? No lo sabemos. Solo sabemos que se cumple esa correspondencia entre Virgo y las catedrales del norte de Francia, y sabemos que hay esa correspondencia entre, insisto, las catedrales y la constelación de Virgo durante el mes de agosto. Es muy importante. Durante el mes de agosto, claro, Virgo, como el cielo está moviendo, y la constelación de Virgo ya está aquí, pero mañana está allá. Pero no, en el mes de agosto, que es el mes de la Virgen, pero también es el mes de la cosecha. Entonces las catedrales, sabemos, y poco más, que están en relación con el día de la Virgen, para entendernos, con el cielo de la Virgen y con el tiempo de las cosechas. Y todo lo que se puede decir a partir de aquí ya es especulación, no sabemos. ¿Qué cosechaban? Metáforas, ¿no? Podemos especular todo lo que queramos, pero todo más allá de esto apenas se sabe nada. Se sabe que los 5 templos principales que replican lo que se llama el rombo de Virgo, o sea, un rombo con 5 estrellitas, se corresponden con 5 catedrales franceses, que son Chartres, Évreux, Bayeux, Amiens y Reims, las 5 más grandes. Las 5 más grandes dibujan en el cielo un rombo que tampoco sabemos hasta dónde nos puede llevar. Es el rombo de Virgo, pero ¿por qué esas 5? ¿Con qué significación? Tampoco lo sabemos. Ya es mucho saber o descubrir esa correspondencia. Ya es inquietante. Bueno, pero esto... O sea, pero ¿quién? ¿No? Porque además, el pensar que están repitiendo la constelación de Virgo, y que estamos hablando, insisto, de mastodontes de piedra, ¿no? Bueno, pero ¿y quién dirigía el plan? Porque ya las preguntas estas así de mal gusto, de cuánto costaba esto, y póngame un cortado y tal, esto ya, en fin. Pero ¿y quién dirigía el plan? ¿Quién decía aquí una, aquí otra, aquí otra, aquí otra, aquí otra, tenemos 13 y seguimos hasta 80 más? ¿Quién dirigía el plan? O sea, ¿qué estado o qué grupo de estados, en la situación de que vivía lo que llamamos Francia en el siglo XII, se podía permitir construir, pagar 80 catedrales? 80. Es que eso no lo construía el Estado. Ya, no, evidentemente que no, es que no había estado. No había estado, es que eso lo complejía. Bueno, había un estado muy precario, el duque de Borgoña, el no sé cuántos de aquí para allá, o sea, había órdenes religiosas, de las que vamos a hablar. Francia sí que era un reino, y las pagaba la iglesia con el diezmo, mediante indulgencias, se pagaban de muchas formas. Que sí, que está claro que se pagaban, ¿no? Que está claro, o sea... en periodos de cientos de años. La catedral de Santiago empezó a construirse en el siglo XII y se acabó el XVII. Sí, pero la de Chartres no, ¿eh? La de Chartres no. Chartres creo que se construye en menos de 30 años. Que es un récord, o sea, vamos, ir a toda leche. La de Chartres, tal como la conocemos, ha sufrido bastantes reconstrucciones, o sea, que eso tampoco es así. Hombre, bueno, luego entramos en detalle, ¿eh? Interesante el tema, ¿eh? Sí, claro que ha sufrido, bien, es que estamos hablando, insisto... Después también sabemos que en el siglo XII, cualquier estudiante de historia medieval sabe que el siglo XII fue un siglo extraordinariamente próspero en Europa. No hubo guerras, la guerra de los 100 años no fue posterior y además... Tampoco la guerra entre los ingleses y los franceses en Francia afectaba mucho a la economía, dado que las guerras entonces las hacían los nobles y lo que se buscaba era coger prisioneros para intercambio de prisioneros, pero moría poca gente. Iban condenados, pero moría poca gente. ¿Tú crees que moría poca gente en el siglo XII en Francia? Bueno, luego entramos en el detalle de la demografía de Francia y el estado político de Francia, pero interesante, ¿eh? Pero bueno, no estoy muy de acuerdo con lo que dices, ¿eh? Que no había guerras y que moría poca gente en el Francia. Había pocas guerras. De hecho, los nobles que querían hacer la guerra los iban a esa Palestina, iban a Tierra Santa. Sí. Además trajo enorme riqueza en Europa. Bueno. Por eso hubo esa expresión. Luego lo comentamos, interesante, luego lo comentamos, ¿te parece? Bueno. ¿Qué os estaba comentando? Bien, estamos hablando del rombo de Virgo. Estamos hablando del rombo de Virgo, las cinco catedrales, las 5 megacatedrales, digamos, que replican la constelación de Virgo sobre el suelo de Francia. Y más allá de costes o no guerras, o entrando en costes y guerras, insisto en que hace falta un auténtico ejército
auténtico ejército de picapedreros, de canteros, de artistas, para movilizar todo esto en una zona de Europa que contaba con una población infinitamente inferior a la que podemos imaginar hoy. Y para mí, desde luego, o sea, por más que haya gente que lo explica clarito y tal, sigue siendo un enigma. Porque creo que la construcción suntuaria, tal y como la tildaríamos hoy, construcción de catedrales, solo se lo puede permitir estados o países que efectivamente gozan de un superávit económico considerable. Y por supuesto, en este caso, de un plan o de un empeño también considerable. Porque trasciende, hoy vamos a hacer aquí una iglesita y mañana vamos a hacer otra. Estamos hablando de 80 catedrales. 80 catedrales. No solo más, bueno, insisto, más otras, bueno, varios ceros más de iglesias, capillas, etcétera. Que la mentalidad medieval es una mentalidad que se mueve en esa longitud de onda, de acuerdo, pero que tenía que haber un móvil o un referente, no sabía ni cómo llamarlo, incluso más allá de lo religioso, para llegar, o lo religioso convencional, para llegar a este concepto, ¿no? Se repiten en todas ellas, evidentemente, signos solares y signos estelares, ¿no? En muchas de ellas, en la de Bre, por ejemplo, al lado de la capilla de San Sebastián, hay ya lo diré, un vitral especialmente elocuente que habla ya del peregrino compostelano. Ya está puesto ahí. O sea, ya está poniendo en relación la catedral o las catedrales de Virgo con el camino de Compostela. Ya veis que, volviendo al mapa que veíamos anteriormente, de las corrientes de energía, etcétera, conexión, camino francés, etcétera, catedrales, camino, redes de energía. Bien, un punto importante de las catedrales, también se habló ayer y lo definió muy bien Jaime, es el tema del laberinto. El laberinto trasciende, por supuesto, el tiempo de las catedrales, y casa muy bien con ellas, hasta desde el punto de vista semántico. En la Edad Media al laberinto se le conoce como Dedali Domus, la casa de Dédalo, y la catedral es la Domus Dei. Los juntamos y tenemos la 4D, ¿no? 4 Ds, ¿no? Dedali Domus Dei. Se va uniendo. El camino de Dios es un camino, o la casa de Dios es un camino laberíntico. Eso de que crees que entras y ya estás salvado, también absolutamente nada. O sea, tú entras en la casa de Dios entendida como laberinto, y a su vez es un laberinto que replica el nuestro, como bien dijo Fernando, replica nuestro cerebro, entre otras muchas imágenes que podemos entender como clave del laberinto. Swami diría que replica el mandala, también, ¿no? El laberinto tiene una parte mandala, por supuesto, de hecho suelen tener forma circular, a veces insertados en un cuadrado, etcétera, 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 ¿no? El laberinto es tanto vía de peregrinación como herramienta de meditación. El laberinto nos invita a ponernos en camino, pero también nos invita a meditar. Es una herramienta de meditación. Y como hemos dicho, juega con dos imágenes, el círculo y la espiral. El círculo, símbolo de totalidad, y la espiral, símbolo de desarrollo constante, de crecimiento constante, etcétera, 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 ¿no? Estamos constantemente creciendo y meditando, ¿no? El laberinto de Chartres, también veremos dentro de un momentito, es muy peculiar. Es un laberinto donde no te puedes perder. O sea, quien lo construyó fue muy indulgente con nosotros. Si lo habéis recorrido, lo único que no te puede pasar en el laberinto de Chartres es perderte. Porque es un recorrido de 11 vueltas y un solo sentido. No tienes posibilidad de perderte. Tú vas dando vueltas, 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 vueltas y llegas al centro. Y una vez que llegas al centro, no tienes más que un solo camino para salir de él. Sin embargo, en el laberinto es significante todo, no solamente ese circuito, ese recorrido así como sinuoso, intestinal, de los círculos que se van cerrando, sino la ornamentación. Luego lo veremos. Si recordáis cómo es el laberinto de Chartres, que está en el suelo, tiene alrededor de la forma madre como una serie de coronitas, como unos pespuntitos, que se le ha llamado de muchas maneras. Hoy se le llama cúspides, que es no decir nada, es una coronación del laberinto. Se ha dicho que son vasos, puntas, clavos, conchas, tal. Hoy se supone, o se da como más plausible, que son lunaciones. ¿Por qué? Porque el número de esas cúspides es 112. Y el laberinto tiene 4 partes, tiene 2 ejes, que lo divide en 4 partes. Dividimos 112 entre 4 y ¿qué nos da? 28, que son los días de un mes lunar. Días de un mes lunar. Entonces, posiblemente, quien construyó el laberinto de Chartres tenía un calendario diferente al solar.
tenía un calendario diferente al solar. Y ya entramos también en el terreno de las incógnitas, las paradojas, lo inquietante y lo desconcertante, ¿no? Lo inquietante y lo desconcertante. ¿Por qué en una iglesia católica que se supone que se rige por un calendario solar, en el suelo, y nada más entrar, tenemos otro calendario de origen lunar que nos recuerda que pues el calendario lunar de Stonehenge y otros tantos, ¿no? O sea, los constructores, esos que hemos hablado en un principio, que tenían un conocimiento secreto, hermético, que se transmitía de una manera muy selectiva, estaban transmitiendo un conocimiento que iba más allá del significado, digamos, católico de la Catedral de Chartres. Porque nos están colocando un calendario lunar en el suelo. También colocan otra cosa que la jerarquía católica ve muy mal, los zodiacos. Esto que hoy en día consideramos que es un pasatiempo, en la Edad Media, en fin, a ojos de la Iglesia, era herejía. El zodiaco, aunque luego lo representaban en según qué lugares, el zodiaco en principio es ciencia pagana, no está ordenado por Dios, no aparece en la Biblia. Y sin embargo las catedrales están llenas de zodiacos. Ya hemos comentado cómo, sí, el misterio de los constructores, el hecho de que efectivamente aparecen prácticamente en muy poco tiempo estas 80 catedrales, pero, como bien ha dicho el compañero ahí atrás, está en relación con ¿qué? Con un tiempo muy concreto de Francia. Podemos discutir en cuántas guerras había, si muchas o pocas, pero lo que sí es innegable es que es tiempo de cruzadas. Es tiempo de cruzadas, desde la primera hasta la cuarta, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y aquí qué ocurre? Pues que hay un desplazamiento de unas élites, no solamente militares, sino también culturales, a Oriente. Y esas élites, parte de las cuales las conocemos como los templarios, hacen cositas allí. No solamente fundan la Orden del Temple en las caballerizas del Templo de Salomón, sino que hacen expediciones más interesantes. También hablaremos un poco del Templo de Salomón. Uno de los desplazamientos que hacen desde Jerusalén les lleva hasta el templo de la isla de Filé, en Egipto. El templo de la isla, el templo de Filé, dedicado a Isis, que saldrá muchas veces aquí en esta charla, era entonces el único que conservaba los rituales ancestrales. Ahí llegan los templarios, se toman unos gin tonics probablemente, y vuelven con un conocimiento que unen al que han conseguido en el Templo de Salomón. O sea, templarios, Templo de Salomón, muy bien, pero templarios, Templo de Isis en Filé, tan importante o más de lo que, en fin, venimos comentando, ¿no? Es muy posible que los caballeros de las capas blancas, los templarios, volvieran de Egipto, pasando por Jerusalén y Palestina, con una serie de conocimientos, como comentaba ayer Jaime, Salomón, reina de Saba, pero también Isis, Osiris, Hermes, todo eso traen en el equipaje. Y es a partir de esa fecha cuando comienza el auge del gótico francés, ¿no? Lo inquietante de todo esto es que pues, el nombre que dan a las catedrales también es muy inquietante, ¿no? Porque les ponen Notre Dame. La mayoría son Notre Dame, en origen son Notre Dame, ¿no? Claro, rápidamente la Iglesia asocia Notre Dame con la Virgen, pero ellos no siempre dicen la Virgen, ellos dicen Notre Dame de París, Notre Dame de aquí, Nuestra Señora. Yo, vamos, suelo viajar bastante a Francia, pero solo recientemente, he de reconocerlo, o sea, con vergüenza, he descubierto la cantidad de catedrales que tienen dos Notre Dames. La que vemos arriba, que suele ser una virgen más o menos canónica, y la que está abajo, que es Notre Dame sous terre, bajo tierra. Nuestra Señora bajo tierra, literal. Esto en lugares tan insospechados para mí como el Mont Saint-Michel, es que tienes una pirámide, es la pirámide europea por antonomasia, vas al Mont Saint-Michel, tienes tu correspondiente imagen de Notre Dame, pero si eres curioso y quieres saber más, bajas y descubres que una virgen negra, bajo tierra, sous terre, a la que llaman Notre Dame sous terre. Y esto ocurre en Rocamadour, esto ocurre, en fin, en el Mont Saint-Michel, en Chartres, por supuesto, vais a Chartres y tenéis la Virgen que se ve entrando en la catedral, en fin, a la vista de todo, pero en las criptas tenéis a la otra, a Notre Dame sous terre. Y es negra. Es negra. Es negra, y son, pues eso, imágenes de Nuestra Señora, que además, fijaros, es que el lenguaje, perdóname, el lenguaje tiene esas maravillas, ¿no? Que es que hay que leerlo o escucharlo despacio. Fijaros qué sutileza de decir Notre Dame. Notre. O sea, como decíamos ayer, nuestra. Nuestro no quiere decir que sea de todos, quiere decir que es nuestro, de unos pocos o muchos que entienden eso como suyo. Cuidado. No dicen la Virgen de, no dicen Notre Dame. Nuestra Señora, la nuestra, aquella a la que rendimos culto. Nos abrirá una pequeña luz
si averiguamos, como decía ayer María Joao, ya hablaba en Panoyas, cuando hablaba de Panoyas, hablaba de que se había descubierto un templo de Isis y Serapis, ahí en Portugal, que no queda precisamente al lado de Notre Dame, Isis y Serapis. Pero es que la catedral de Notre Dame también fue un antiguo Iseum, un templo de Isis, Eso que comentábamos también, o sea, que vas escarbando debajo de catedrales, templos, y ¿qué aparece debajo? ¿Qué hay debajo? ¿Qué hay debajo? Hay que levantar muchas alfombras. ¿Qué hay debajo de esta alfombra y de esta y de esta? Yo creo que nos estremecería llegar hasta abajo del todo y saber qué podemos encontrar ahí. La historia no acaba ahí, porque la abadía de Saint-Denis, que se puede establecer una línea recta que va de una a otra, de Notre Dame a Saint-Denis, era un templo de Osiris. Esto, si, en fin, está al alcance de unos pobrecitos como nosotros, con perdón, o sea, que podemos llegar a averiguarlo fácilmente, ¿qué pasará con todo lo demás? O sea, ¿qué habrá debajo de Chartres? ¿Qué habrá debajo de Reims, de Bré? ¿Qué habrá? Sí sabemos que en la Roma de la decadencia, uno de los cultos más expandidos fue el culto a Isis. En el culto a Isis, de hecho, toda la geografía imperial, en la época ya final de Roma, bueno, y antes del final también, pero bueno, por decirlo en una fecha más cercana a nosotros, está cuajada de cultos a Isis. Sabéis que Isis, la madre de Horus, se representa como una virgen negra. O sea, de hecho, si tenemos tiempo y si encuentro aquí un archivo de vírgenes negras, hay una imagen que es escandalosamente elocuente, que nos presenta a Isis con su hijo Horus sobre las rodillas y a veces dándole el pecho o no, y en paralelo cualquier virgen negra con Cristo sobre las rodillas dándole el pecho, que también es muy inquietante. Esto de las vírgenes, la Virgo Lactans, ¿no? La virgen que da de mamar a Cristo y tal, ¿no? Esto, si le dais vueltitas, también nos va a decir muchas cosas. ¿Y qué nos dice? Si pensamos, en fin, Cristo es Dios, para entendernos, ¿no? Y la Virgen es humana, pero la Virgen también es una analogía de la tierra, una alegoría de la tierra, de la raza humana y de la tierra. ¿Y qué pasa? Pues es la mujer, la Virgen, la tierra, alimentando a Dios. O sea, la madre da de mamar al hijo, pero también el hombre, para entendernos, da de mamar a Dios. El hombre como conjunto de la raza humana. ¿Entendéis? O sea, tabla esmeralda. Lo que está arriba es como lo que está abajo. Dios crea al hombre, pero el hombre, a través de la Virgen, la imagen de la Virgen, cierra el círculo dando de mamar a Dios, que es dando de vivir a Dios. Son los que viste, vamos, qué cosa más cursi, ¿no? La Virgen dando de mamar a Cristo, pues no sé, no, esto es que, qué cursi, no eran cursis, estaban transmitiendo un conocimiento que empezamos a recordar, no es solamente el gesto, quizá es un tratado de pintura gótica, de pintura así, renacimiento, y qué delicadeza, qué ternura, qué emoción humana, sí, vale, pero es que hay una lectura esotérica. O sea, no solamente es el gesto maternal de la madre y el hijo, es el gesto del hombre, la Virgen entendida como hombre especie, dando vida a Dios. Dando vida a Dios. Virgo Lactans. Esta Notre Dame, de la que hemos comentado, estas Notre Dame, que ya hemos comentado, pues que eran efectivamente, posiblemente, derivaciones o actualizaciones de aquello que los templarios aprendieron en la isla de Filé, en Egipto, se une a lo que hemos comentado, lo comentamos ayer, el templo de Salomón, y en este caso en concreto, y encontramos con que esas catedrales francesas, 20, 80, las que sean, están en consonancia no solamente con la constelación de Virgo, sino con la Virgo negra, que es Isis, que viene de Egipto, y que reverdece con todas las que veía plantavitas como semillas por toda la geografía europea del posimperio romano. Es como todo es reescritura, todo se reescribe, se redescubre, se entra en relación, ¿no? Volviendo a lo que decíamos, pues sí, efectivamente, esto casa también con las pirámides y la constelación de Orión. O sea, los egipcios están construyendo, mirando a las estrellas, mirando a Orión. Los franceses, en fin, los españoles, los italianos, están construyendo también mirando a las estrellas, y estamos viendo que allá donde se construye un edificio sagrado, una ciudad sagrada, hay una constante interrelación de lo de arriba, de lo de abajo, estrellas, energías cromotelúricas, horizontes, todo eso está vivo, está en movimiento, ¿no? La relación de Egipto, Isis y el cristianismo, que convierte todo ello en símbolos canónicos aceptables, descubre sorpresas, ¿no? Por ejemplo, recientemente se ha descubierto que en el Egipto antiguo Miriam o María existía como palabra y quería decir la amada de Amón.
Es inquietante, la mala amor. Y luego, si pensáis, cuando rezamos, decimos amén, posiblemente estamos diciendo amón. Y ya para acabar de rizar el rizo, dentro de la constelación de Sirio, Orión, no hace falta que os diga con qué divinidad egipcia se relaciona, con Isis. O sea que ya veis que tenemos imaginación, pero no hace falta mucha para unir todas las piezas del puzzle, ¿no? Por ir cerrando ya el tema, no me voy a extender con el tema del Templo de Salomón, que lo explicó muy bien ayer Jaime, pero sí reincidir en algo que yo creo que se dijo poco y para mí es muy importante, y es que volver una vez más, ahora lo veremos en imágenes, a la idea del templo como ser vivo. No solamente, que me pareció muy bonito toda la explicación de ayer, del número, la proporción, tal, no sé qué, perfecto, pero es que todo eso, toda esa mecánica numérica está en función de una mecánica espiritual, o de una pulsión espiritual muchísimo más fuerte. O sea, vale, hay un orden, es fundamental el orden numérico, fundamental, la geometría sagrada, fundamental, pero todo eso todas esas cábalas, son las fórmulas para dar vida al Frankenstein, entre comillas, que constituye cualquier templo antiguo. O sea, con esas fórmulas, con esas ecuaciones proporcionales, absolutamente elocuentes, precisas, insalvables o inexorables, se da vida al templo. Se da vida al templo que tiene la forma humana, en su planta, en su dimensión, en su altura, en su operatividad. El templo nace, vive y muere. Y el templo de David, el templo de Salomón, como vimos ayer, recordar la maquetita maravillosa que nos trajo Jaime, y ya vais viendo, pues luego veremos por detalles, él trajo como 3 cuerpos, si los podéis reproducir mentalmente, luego lo veremos en imagen, o sea que tampoco hay que hacer mucho esfuerzo, pero bueno, reproducirlos mentalmente, y lo primero que nos puso, decía, estas columnas, ¿qué son? Lo primero que piensas, ¿qué es? Un par de piernas, para darte un paseo, ¿no? Es la parte baja del templo, sería la parte del abdomen y las piernas. La parte central sería el cuerpo, de ese cuerpo cósmico, y el Santa Santorum, donde estaba el Arca de la Alianza, ¿qué es? La cabeza, donde está ¿qué? El alma. El Arca de la Alianza, que tiene que tener efectivamente unas medidas y unas proporciones absolutamente precisas, es la réplica del alma, como la menorá, el candelabro de 7 brazos, es como un corazón con los vasos, con las arterias, etc. O sea, ya vais viendo que más allá de la simbología de primera mano, tenéis otra que está apelando a la analogía hombre-templo, hombre-cosmos, hombre-energías cosmotelúricas, ¿no? También habló con mucho acierto de Vitruvio. Recordaros, nos hablaba de la arquitectura, decía el hombre en el cuadrado y el hombre en el círculo, por supuesto, claro. Recordar el anagrama templario, una cruz equilátera dentro de un círculo. Es Vitruvio templario. Y también es planta de catedrales. Y llevándolo a lo que veníamos diciendo, también habló, si recordáis, no sé si hablando del Escorial o del Templo de Salomón, habló de solapar 2 triángulos. Imaginar un triángulo mentalmente, uno que sale desde la cabecera de la iglesia, en el suelo, un triángulo, cabecera, hasta la entrada. Y otro que sale desde la entrada hacia la cabecera. El cruce hace la estrella de David. Pero no comentó una cosa que también es muy elocuente. El hexágono que se forma en el centro de la estrella de David, ¿qué os sugiere? Es un hexágono, ¿ya lo veis mentalmente? Sí. Es la celdilla de una abeja. Es la celdilla de una abeja. Ahí va la miel. Ahí va la miel. Y la miel, bueno, tendríamos para 17 conferencias hablando solamente de la miel. En el viaje italiano estábamos, no sé si era en Orvieto, no sé dónde, había un hippie tocando la flauta. De noche, fuimos de noche, porque llegamos de noche, y yo no había nadie, me acerqué allí a ver si podía traducir algo, no pude traducir nada. Me viene el hippie con la flauta, me dice en inglés, ¿puedes traducirlo? Digo, y mentí, pues, o sea, mantener las formas, claro, soy el eusino, ¿cómo vas a decir que bueno, la tira quedaba atrás? Digo, sí, pero no sé el suficiente inglés como para traducírtelo, le digo. Ya. Y me dice, ¿sabes qué quiere decir esto? Y miro al suelo y había una jarra, en el suelo de la entrada de la catedral, y ponía Mel. Claro, Mel Ferrer no podía ser. No puede ser, no, es muy complicado. Y digo, pues no, la verdad es que pensaba que era M-E-L, no Mel. Y me dice en inglés, no, esto es miel. Y en el otro lado vas a ver otra jarra que va a poner lat, que es leche y miel. Y me dijo con una mirada conspicua, la filosofía de la dicha. La filosofía de la dicha. Y me dio una lección
que todavía me dura. Pero, joder, encima he quedado con un panoli aquí mintiendo, y luego encima el hippie este de la flauta me deja aquí a la altura del lodo lo que aprendí. ¿Y qué razón tenía? Claro, que los renacentistas que construyeron Orvieto ya están en otro rollo. Sí, siguen manteniendo todavía parte de los conocimientos de los góticos tempranos, pero ya están en el hombre medieval de todas las cosas, pero ya, ¿cómo diríamos?, desacralizado, ¿no? Importa la filosofía de la dicha, a las puertas de Orvieto, leche y miel, la Jerusalén celeste está ahí. De otra manera, ya no es lo que veníamos entendiendo que debía ser así, ¿no? Y esto viene al hilo de lo que os he dicho del hexágono de la miel, que es también, en fin, el fluido que da la vida, ¿no? Junto con la leche, ¿no? Veremos inmediatamente, ya estamos acabando, cómo en la planta de una catedral o de una iglesia, Templo de Salomón, no vamos a hablar del Escorial, porque ya habló también Jaime ayer de él, está repitiendo una figura humana. Imaginar la planta del templo, luego lo vamos a ver en detalle, con lo cual, insisto, no hace falta que gastéis mucha imaginación. Pero imaginar una figura humana con los brazos abiertos, tendida, que es la planta del templo. ¿Con qué nos encontramos? Se deshace en el Escorial, porque además de lo que nos puso ayer Jaime en la maqueta, que andaba a traer todo el templo, que no le hubiera entrado aquí, ni siquiera a esa escala, y delante de lo que él nos puso encima de la mesa hay un patio grande y otro patio. Entonces, en el Escorial se repiten los patios antes de la entrada. Entonces, imaginar un hombre tendido en el suelo, de manera que los pies están en el patio exterior. Los pies en el patio exterior, el sexo empieza a estar prácticamente en la puerta de la iglesia. El cuerpo ocupa toda la planta de la iglesia, el corazón va a quedar justo bajo la cúpula, la garganta va a quedar a la altura de la escalera del sagrario, y en el sagrario queda la coronilla. El sagrario es el lugar de coincidencia de la coronilla humana. ¿Qué es la coronilla? El chakra coronario. El chakra, allá donde se recibe la luz con más intensidad. Ahí está el sagrario, ahí está lo sagrado, ahí está el arca de la alianza, ahí está el alma, la conexión alma, el rayo que entra, ¡pah!, y da en el alma, da en el arca de la alianza. En el, como bien dijo Jaime, se entra una vez al año. Se entra una vez al año. Nosotros tenemos que entrar todos los días, pero en el ritual una vez al año. El templo de Salomón también, en sus proporciones, en su arquitectura, digamos, áurea, tiene tres claves, ¿no? La purificación, perfección, unificación. Es fundamental, ¿no? O sea, está hablando a través del lenguaje de las líneas y de las formas, purificación, perfección y unificación. Pero a su vez está en otra trilogía. Es el emblema máximo del templo. Lo que más nos transmite, lo más singular del templo de Salomón, para entendernos. Y es su valor como arquetipo, porque es un templo arquetípico, pero también es un templo destruido, muy importante en la significación del templo destruido, y es un templo reconstruido, muchas veces. Es lo más valioso, el templo destruido y el templo reconstruido. O sea, hacer como una serie de feedback rápido de lo que hemos comentado, recordar lo del TEM, el cortar el cielo y replicarlo aquí en la tierra. Ese es el arquetipo que cae el arquetipo, y sobre el arquetipo construimos el templo, tanto dentro como fuera, construimos con piedra y construimos con conocimiento interior, cada uno de nosotros, construimos el arquetipo, templo construido. Pero en la vida, que es una sucesión de nacimientos, de morires, de dormires y despertares, el templo se destruye y el templo se reconstruye. Y esto, el templo de Salomón, es la historia viva de todo lo que estamos contando, ¿no? Porque era necesaria la destrucción para que fuera necesaria la reconstrucción. O sea, no podemos ser otros si no morimos antes. Es imposible. O sea, no puedes ser otro diferente a quien eres si no verificas en ti una muerte de cualquier orden. Yo creo que en esta vida morimos muchas veces. En mi propia experiencia, yo creo que como 3 muertes ya llevo, fácil. 3 o 4, 3 seguro. Muertes. De hecho, ahí me llaman el muerto resucitado, a los 3 meses de vida. 3 meses de vida ya era muerto. En mi barrio ya tenía un sobrenombre como de torero importante, que es el muerto resucitado. Y yo creo que me lo han llamado ya muchas veces, pero bueno, es igual. El templo arquetípico que hemos comentado se entiende fácilmente, es lo que nos puso Jaime sobre la mesa, el arquetipo, plata. Imaginar la destrucción del templo, sea en Jerusalén o en cada uno de nosotros. ¿Qué significa la destrucción del templo? Significa el arquetipo destruido, significa el hombre dormido, el hombre amnésico, el hombre que ha olvidado todo, lo que comentábamos desde un principio, ha olvidado todo ese conocimiento inmanente y está dormido, está
fuera de sí mismo, es ajeno a sí mismo, vive en su destrucción y puede ser una destrucción absolutamente fastuosa, barroca, maravillosa, en fin, ¿para qué os voy a contar, ¿no? O sea, lo que tenemos alrededor, ya lo vemos, ¿no? Que puedes ver seres, ciudades, civilizaciones, culturas, en fin, no voy a decir partidos políticos, ¿no? Una vulgaridad, absolutamente destruidos y están viviendo su época de mayor efervescencia y barroquismo, ¿no? Los ves felices, como los toros del Bosco, ¿no? Y es el templo destruido. El siguiente paso es el templo reconstruido, que es tarea de cada uno, ¿eh? Porque todo lo que estamos diciendo aquí, por lo menos así lo interpreto yo, no son lecciones teóricas. Esto es práctica, ¿eh? Eso es un taller práctico. Aunque estemos sentados, estamos trabajando con la cabeza. Y estamos trabajando con la cabeza para reconstruir un templo, cada uno el nuestro. Porque si no, esto no ha valido para nada. Si de aquí salimos pensando que efectivamente hemos visto ahora, como vamos a ver ahora, unas fotitos de Amiens o de Chartres y la constelación de Orión y lo que queráis, y eso no lo hemos sabido aplicar a nuestras ruinas, es que seguiremos en ruinas. Aquí venimos a aprender, aquí venimos a levantar templos. Me da igual la religión que sean Vedantas, me da igual, cada uno según su vibración energética, pero lo esencial para mí de este coloquio es que sepamos que eso que está ahí fuera, como diría Swami, tú eres eso. Tú eres la capilla, eres el templo, etcétera, etcétera, y es tu trabajo mantenerlo, en fin, en condiciones, agrandarlo y ser consciente de que se te puede venir abajo cualquier día si no se ha venido ya, y que tienes que reconstruirlo, tienes que volver a reconquistar el arquetipo, tienes que despertar. El templo destruido es el hombre dormido, el templo reconstruido es el hombre despierto que reconoce a Dios o a lo que queréis llamar, a esa fuente de energía dentro de sí y ya no lo busca afuera. Ni siquiera necesita ir a la ermita para meditar, ni siquiera necesita ir a la ermita. O sea, él ya sabe que Dios está ahí, dentro de uno mismo, la energía, como queréis llamarlo, ¿eh? Yo no profeso yo en ninguna iglesia, me da igual. Lo inmanente, el misterio, lo trascendente, está dentro de uno, somos seres sagrados, tú ya eres consciente de eso y lo llevas dentro de ti. ¿Eh? No te tienen que llevar a ninguna ermita a meditar. ¿Eh? Si te llevan, mejor. Y si te ayudan, mejor todavía. Pero no es necesario, porque tú eres tu templo. Y allá donde estés tú, está tu templo y tu religión. Pero claro, es trabajo de cada uno construir, ¿no? Como cuando hablaba ayer Jaime del gran arquitecto en masonería derivada del templo de Salomón, por supuesto, pero ese gran arquitecto es el de arriba, el de los masones, el de los templarios y el más importante, tú. Es el más importante. O sea, no puedes dejar en manos de nadie que te haga la casa, como hacemos todos hoy en día. He visto una casa muy bonita, ahí vale tanto. Claro, nos hemos hecho a eso. Nadie se construye la casa. Unos pocos. Unos pocos. Sí, unos pocos. Unos muy pocos. Porque no es solamente un capricho. Hablando con Fernando, ¿no? Dice, yo me gustaría, si no fuera escritor, sería decorador. No, sería arquitecto. Lo que pasa es que él, como es muy felino, parece que lo muestra todo, no muestra nada. No muestra nada. Él te muestra la decoración. Pero debajo de la decoración está el laberinto. Y él construyó el laberinto. Su casa es un laberinto. Posiblemente él, si hubiera tenido más tiempo, o fuera menos disperso, sería todavía más laberíntica su casa. Y tú entrarías en ella, y es una casa muy bella, ¿no? Que te engaña por todas partes. Es felina, es una casa felina. Es una casa felina, ¿no? No hace ruido, hay alfombras, el gato se mueve, ves al gato constantemente, los gatos, ¿no? Es una casa felina. Y entonces tú le miras al gato y ves que el gato tiene espirales en los ojos. Es laberíntico. Bueno, templo destruido, templo reconstruido, y ya, yo creo que poco más queda por decir, ¿no? El hombre que ha reconstruido el templo, que ha reconstruido el arquetipo en sí mismo, es aquel que está en conocimiento de su propio templo, por decirlo, ¿no? Y así, el templo del hombre que vamos a ver ahora, ¿qué es lo que representa? Representa nada más que una expresión arquitectónica de una experiencia de vida. Expresión arquitectónica de una experiencia de vida. O sea, es como si lo que trajo ayer Jaime fuera su vida. Yo, de hecho, le veía ayer con la maqueta y decía, es que cómo cuida su criatura, ¿eh? Cómo mima a su niño. Le faltó darle el pecho, en el sentido menos humorístico del término, porque realmente era una Virgo lactans, ¿no? Él había creado a Dios, el templo de Salomón, y nos lo estaba presentando como una madre con su niño entre esto, cuidado, no sé qué, lo veis bien, tal, no sé qué, se subía, se bajaba. Y claro, era la emoción de la madre, de la Virgo lactans con su niño. Él no era consciente, con lo cual era mucho más puro el sentimiento. Lo que transmitía era infinitamente, de hecho nos encandiló, porque realmente estábamos asistiendo a un parto en directo, ¿eh? Como Fernando, que eres experto en eso, ¿no? Bueno, decíamos,
¿Qué es el templo interior? La expresión arquitectónica de una experiencia de vida llevada hasta los confines del conocimiento y de la consciencia, haciendo de cada instante un ladrillo de construcción. O sea, que cada instante de nuestra vida sea un ladrillito que ponemos en el templo. Cada instante una piedrita que colocamos en el templo. Como decía el Swami, cada momento, el presente, que no existe. Pero sí existen los ladrillitos. Existe la posibilidad de decir, bueno, hoy coloco esta piedra aquí, como si fuéramos los productores de Chartres, y mañana esta otra. ¿Qué hacemos con todo ello en suma? Y ya lo dejamos aquí, pasamos a ver las fotitos. Estamos construyendo un camino de regreso ¿a dónde? Al paraíso perdido, que es el templo originario. Muchas gracias. Ahora, que ya me has pedido, como era inevitable, bueno, vamos a ver imágenes. Ahora, sí. No, recuerda que tienes que contar lo del premio que no te dieron. ¡Ah! Bueno, ahora que dices Sí. es malo, es malo. Pues yo dije, bueno, este premio lo tengo que ganar porque ya estoy cansado de pasar hambre. Entonces estábamos, Maribel esto no sabe nada, no sabe nada, pero puede dar fe. Hacía un día bastante despejado en Siena. ¿Sí o no? Vale. Yo me metí en la catedral de Siena, que tiene en la entrada una estrella de David, para más INRI, y fui derecho a que, ya sabéis que la catedral de Siena tiene el suelo lleno de mosaicos de mármol impresionantes. Yo no los conocía en detalle, pero el primero que vi fue el del Mestre Megisto. Ahí estaba esperándome. Y luego la Sibila, dijo, aquí están todos mis cuñados, a esto les voy a poner yo, vamos, se van a preparar, vamos. Le solté un rollo ya al Mestre Megisto, a la Sibila, Trimegistos, al salón, y dije, bueno, ya está, ahora ya me voy aquí al ábside, coloco mi coronilla aquí bajo el occipucio de la catedral, el chakra occipital, digamos, y aquí ya está claro que sale el premio, pero rápido. Me concentré, hice mis meditaciones y ya salí esperando la llamada. Y efectivamente hubo llamada. O sea, moví energías. Podéis felicitarme. En ese momento se oyó un trueno de estos, o sea, que para qué os voy a contar. Y cayó sobre Siena un diluvio, que digo yo, no puedo contarlo, no puedo decir, si fuera Fernando lo diría, que he sido yo. ¿Cómo voy a ser yo? Pero yo aquí, de chakra para adentro, estoy seguro que la tormenta la generé yo. O sea, yo llegué a la antena esa cósmico-telúrica, puse en funcionamiento todas mis energías y en un cielo despejado, tormentón, rayos, granizo, nubes apocalípticas de turistas huyendo, y eso me pagó más que el premio. Esa es la verdad. Que no gané, claro, naturalmente, como te puedes imaginar. ¿Qué premio era? Hombre, eso no me preguntes, no me preguntes. ¿Has dicho un importante premio? No, importante en segundo orden. Bueno, pasamos ahora a la fotito. ¿Y por lo menos quién lo ganó? No lo recuerdo. Bueno, a lo que estamos. Bueno, vamos a ser rápidos porque luego en fin, hay mucho que hacer. Bueno, ya veis aquí esta primera imagen que hemos visto. Ya veis el meridiano de Alejandría, de arriba abajo, que era por el que se regía el mundo civilizado antes de que naciera Churchill, ¿no? El meridiano de Alejandría. Y ya veis aquí las diferentes estrellas. Y ya veis, pum, pum, pum. Hasta la isla de Pascua podían llegar aquí veis, también igualmente vistos en longitudes de onda, digamos, y en meridianos y paralelos. Stonehenge, Karnak, Uxmal, tal, o sea, esto. Simplemente como una... Vamos a ver a Schwaller de Lubitsch, que es muy interesante. Él ya es muy interesante. Aquí lo veis, un dandy. Schwaller de Lubitsch y Jean Germain, cuando se llamaba Jean Germain, su pareja. Ahora, luego cambiaron de nombre. Él se puso el nombre de Aor y ella el nombre de Isa, en el 1927. Schwaller de Lubitsch y Jean. Ella pasa a llamarse Isa, que suena casi como Isis. Aquí le tenéis a Schwaller de Lubitsch, de joven. Y ya más maduritos, ya Schwaller de Lubitsch se ha convertido en este señor y Isa se ha convertido en esta señora. El templo del hombre está funcionando. Esta es Isa en una de sus ceremonias, Isa como Isis, cuando ya, bueno, todavía estaba casada con Josh Lamy. Y ya estaba ella, ya tenía, en fin, ¿cómo diríamos? El capricho o la tendencia o la visión de presentarse así, ¿no? Bueno, aquí tenéis ya, creo que es el templo de Luxor, aunque no lo ponga. ¿Veis bien ¿veis el esqueleto? Ya veis, ¿no? Esto desmiente un poco la teoría de Jaime de ayer, cuando hablaba de que eran simétricos, etc. Ya veis que en la parte de los pies hay un movimiento. O sea, esta parte
de aquí abajo no se corresponde con la superior, en cuanto a orden, en cuanto a eje de simetría, en cuanto a eje de simetría. ¿Por qué? Ahora lo veremos. ¿Veis? El templo, en todas sus partes, está andando. Diferencia templo egipcio, templo judío o templo occidental, no andan. El de Egipto está andando. Bueno, si habéis estado en Karnak o en Luxor, recordar la magnitud de este hombre cósmico, de esta constelación llevada a tierra. Recordar la magnitud de esta constelación. ¿Eso es Luxor? ¿Qué templo es ese? Yo creo que es el de Luxor. No he puesto el nombre. Esa es mi impresión también, sí. Sí, yo creo que es Luxor. Es el mismo que antes, Aquí veis otra variante, ya después de hacer un régimen interesante. Y aquí veis también al faraón andando. El faraón está andando. El templo se mueve. Ya veis, bueno, esta línea vertical que aparece aquí, que no es casual, está marcando el eje de movimiento. No va en consonancia con el eje, digamos, que parte simétricamente la parte superior del templo en dos. Bueno, esto lo vais a ver. A lo mejor por eso se ha alejado tanto del río, que en principio estaba a la orilla del Nilo. Sí, vete a saber, es que todos aquí son muy raros. Ya veis aquí también las diferentes. Esto lo explicaría. Eso estuviera Jaime. Esto para él sería pan chupado, pan comido. Se pone aquí a explicar los triángulos, isósceles, las proporciones, el cuadrado de esto, raíz cuadrada de 5 y tal, y nos dejaría en ridículo a todos. Pero imaginaros que yo os lo he explicado, porque pues si vais a quedar más o menos igual que yo en su momento. Y ya veis que todo responde, yendo al meollo, a un eje o a una ecuación numérica, geométrica, en cada uno, ir detallando. A la izquierda podéis ver en términos geométricos y en la derecha en términos simbólicos de divinidades, las que se asocian a cada una de las partes del templo. ¿Cuál es el faraón? ¿Cuál es Serapis? ¿Cuál es Isis? No sé qué, todo esto. Y aquí lo vamos a ver ya en catedrales. Esto ya es en catedrales. Ya veis dónde está el hombre. Es como, también como decíamos anteriormente, jugar a las diferentes. ¿Dónde está aquí la proporción del hombre? Ya veis, ¿no? Los pies, las rodillas, el sexo, el corazón, la cabeza, el chakra. A partir de ese tronco básico puedes dibujar un hombre, pero también un árbol. Lo de hombre, por supuesto. Es que, como tú bien dirías, todo es lo mismo. Todo es lo mismo. Bueno, aquí tenéis el tabernáculo, lo que habló ayer Jaime, el tabernáculo el tabernáculo del desierto, y luego los centros de fuerza del cuerpo del deseo, por du corps du désir. Ya veis que hay una relación, no sé por qué emplea cuerpos de deseo, porque vamos, si veis la figura humana, aquí estáis viendo, empezando por abajo, el centro de las rodillas, los genitales, digamos, el centro de fe, perdón, del hígado, sería de centro del hígado, la laringe, la frente y el centro coronal. Y a la izquierda las correspondencias son el templo de Salomón, el arca de la alianza, el altar de los perfumes, la puerta de los dioses, el estanque de purificación, el altar de los holocaustos, la entrada del templo. Aquí tenéis a la derecha, detrás del hombre tenéis la catedral, la figura humana y debajo el árbol sefirótico de la cábala. Ya veis los centros de energía que hay en el ser humano. En el centro, el ser humano con sus chakras, detrás la correspondencia en cábala y delante la correspondencia en la fachada de la catedral. Ya veis, ¿no? Pues, el templo del hombre. Esto sería aplicado a la pirámide y a la cabeza humana. La glándula pineal, secret chamber, la glándula pineal se corresponde con la glándula secreta, pero con la cámara secreta, el tálamo con la masa intermedia, en fin, norte, sur, etcétera, ¿no? La carótida, aquí, ¿ya veis la carótida aquí abajo? En lo que sería la tumba propiamente dicha. Y aquí las proporciones de las catedrales con los diferentes arquetipos humanos, para entendernos. O sea, Santiago de Compostela, el más pequeño, luego viene Troyes y luego viene Chartres. O sea, es el mismo modelo con diferentes complejidades, ¿no? Este tiene... Claro, el Compostela es prácticamente románico, esto ya apunta al gótico, es gótico, y Chartres es un gótico más evolucionado, ¿no? Con más vueltas en las galerías. Ya lo veis de Lubis. Vamos a ver Orión. A ver qué sale en Orión. Aquí tenemos la nebulosa M42, la que cubre Orión. Una buena sopa. El cinturón de Orión en la actualidad. Y allí, en el 160.000 a.C., ya veis aquí abajo,
las correspondencias. No, será el 160 antes de Cristo, no 160 antes de Cristo, es una coma, no es un punto. Las estrellas y aquí, y aquí ves cómo está, cómo lo podemos ver hoy. Yo no, intenté verlo ayer y no lo vi. Fernando se queja de internet y la cosa moderna, pero si en el Photoshop, ¿cómo se hubiera podido hacer eso? Bueno, desde luego, de ninguna manera, de ninguna manera. Mirad, aquí pirámides. Bueno, oye, yo a mí hay una cosa que sí me gustaría comentar al hilo de lo que decía aquí Swami, la posibilidad de que evidentemente tú puedes hacer coincidir cualquier tipo de esquema sobre otro esquema. Hombre, no pero tanto, eso no, lo que yo cualquiera sobre es cualquiera. Eso no quiere decir que eso no sea así. Pero hay un gran ausente en algunas de las intervenciones que habéis hecho hasta ahora, que es Pitágoras. Hombre, ya, que es sí. la clave fundamental, porque su principal mensaje es: las relaciones proporcionales rigen absolutamente la relación entre todo lo que existe. Por lo tanto, esas proporciones colocadas en cualquier sentido y sobre cualquier objeto tienen necesariamente que coincidir, porque existe una interrelación entre los diferentes planos. Claro, no, yo creo que Jaime ayer explicó eso muy bien, ¿eh? No es por romper una lanza a su favor, pero creo que lo explicó de una manera exhaustiva. El tema de las proporciones, y creo que inventó a Pitágoras, ¿eh? No creo que sí, pero para mí, bueno, también cada uno tiene su arquetipo, digamos, ¿no? Y yo a mí eso, que me parece fascinante, pero yo no acabo de pillar, o sea, no es la música que a mí me entusiasma, o sea, lo entiendo, y entiendo que hay mentes matemáticas que se rigen por la geometría y tal, y eso les lleva a estados elevadísimos de conciencia, lo digo sin ninguna ironía. A mí me va más, digamos, la correspondencia de energía pura. O sea, el ver realmente si hay correspondencia, si el templo es un lugar vivo. Sé que lo uno engarza con lo otro. O sea, sé que si está vivo, como decía anteriormente, es porque está bien hecho. En el sentido esotérico del término. O sea, respeta, sea Pitágoras, sea Salomón, me da igual. Respeta unos cánones que funcionan, que hacen que ese ser de piedra esté tan vivo o más que yo, o esté tan muerto o más que yo, ¿eh? Y lo entiendo, ¿eh? Y además lo uno no se puede dar sin lo otro, pero yo entro más por la vía, sea esta, que efectivamente, claro que puedes llevarlo a ver. Aquí estáis viendo la constelación de Orión, con un mapa celeste, el faraón representado como constelación, y lo que representa cada estrella, pero a mí esto me dice más. Porque yo pensé que lo que eso representaba es el mapa de mi artritis, que coincide. Ya, no lo descartes. Pero Swami, también podemos hacer chichas con los Vedantas, ¿eh? Swami, también podemos hacer chichas con los Vedantas. Bueno, aquí veis las tres pirámides. Aquí veis las tres pirámides y el cinturón. ¿Lo estáis viendo? Tres pirámides, Nilo y cinturón de Orión, ya veis. Y esta sería Sirio. Aquí lo mismo, bueno, estoy aplicando, lo que pasa es que si ya entramos en el detalle, con Osa menor, Osa mayor, Draco, etcétera, etcétera, etcétera. El dragón, que sería aquí el colega, ya lo veis ahí. Esto ya lo hemos visto, el río de los muertos, que el Nilo como Vía Láctea, que parte la geografía física y la metafísica de Egipto en dos mundos, en dos planos. Y vamos a pasar a las catedrales. ¿Os parece que pasamos a las catedrales? Sí. A ver, aquí tenéis la mole de Chartres. Bueno, todos la conocemos, pero es que hay que volver a verla para imaginarla, para tomar medida de lo que se levantó a golpe de martillito y cincelito, y gruita y poleíta. Hasta aquí arriba, ¿eh? Hasta aquí arriba hay que subir la piedrita y colocar, y luego así 80. Así 80. Esta es Amiens. Veis también tomar medida de las casas que son muy posteriores. Aquí ha habido reconstrucción, ampliación, todo lo que queráis, pero la magnitud, o sea, el canon, el arquetipo es este, ¿no? Y aquí tenéis Bayeux, que es otra de las del rombo de Virgo, también otra megamole. Y aquí tenemos Reims, que está, la miras desde abajo. Esas catedrales, no sé qué os ha pasado a vosotros, pero a mí me pasa que las miro desde abajo y me dan vértigo. O sea, que no sé qué será mirarlas desde arriba. Porque se mueven las nubes y te parecen gigantes. Se te viene encima la catedral, todo está pensado. Todo está pensado. Y aquí veis la constelación de Virgo y la correspondencia con diferentes catedrales francesas de aquella época. Amiens, Reims, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí tenéis también ya estrellita por estrellita. Que por supuesto,
que si te pones puedes hacer coincidir mucho con mucho. Mucho con mucho. Pero como decía también ayer no sé quién, decía también Jaime, ¿no? Como decía, eso ya está hecho. Como decía, eso ya no sé qué. Casualidad. Sí, eso es casualidad. Efectivamente. Eso es casualidad. Y yo todavía digo su prisa. Porque ya sabéis que la casualidad y causalidad a veces no sabes cuál es primero y cuál es segundo. Aquí tenéis la de Valle, la de la espiga, aquí abajo del todo, que es una de las claves mayores de todo esto. Y aquí tenéis también catedrales en constelación de Virgo. Y abajo, perdona, ¿puedes volver a poner la anterior? Sí. Aquí. Es que la yo está más al norte, Sí. ¿no? Sí. No, es que igual está como volcado. Como invertida, ¿no? Sí, yo creo que está como puesto en horizontal, lo que es vertical. Sí. Sí, está puesto en horizontal. Lo que pasa es que, claro, te guías por el texto que está en esta dirección y aquí, bueno, estas las hemos visto y aquí tenéis, esto sería más o menos la osa mayor o la osa menor, yo creo que es la osa mayor, y veis que otras, Bon, Autun, Chalon, Arnel, Edu, Saulieu, otra orientación, otro lenguaje, otra escritura, otro tem, otro cortar el cielo para reproducirlo. Aquí, por fin, más y más. Insisto, tiene razón aquí el compañero, o sea, puedes hacer coincidir lo que quieras con lo que quieras, es verdad. Aquí tienes el eje de la elíptica, esta diagonal roja y cómo se van ordenando, pero insisto, esto ya esos son palabras mayores de empezar a explicar todo esto, ¿no? Aunque se explica. La forma de la constelación de Virgo, ya veis cómo es, representando una virgen, y aquí tenéis, ya veis la forma de la constelación, y aquí tenéis la constelación de Virgo y la fortaleza templaria de Jerez de los Caballeros. Jerez de los Caballeros, constelación de Virgo. ¿Que se puede hacer coincidir? Pues sí. Que lo mismo está a la vista de todos también. Ya veis las estrellitas aquí, ¿no? Ya veis las estrellitas en la fortaleza. Qué bien colocadas. Lo tenéis también aquí abajo. Aquí abajo lo tenéis aquí lo tenéis, vamos a pedir boca. Geografía astronómica de plazas templarias. Otro tema que daría para dar y regalar. Fortalezas templarias y estrellas. Y aquí un tema que esto da para una conferencia, que es la constelación aquí de Fernando y la Virgen. La Virgen y el Dragón, tema interesante. La relación entre estas dos constelaciones. Yo creo que algo se veía ayer de la de Draco aquí, pero no lo sé muy bien, no soy yo. Bueno. Perdona. Ahí, hablando de los templarios, ¿es el Eunate, es templaria? Sí, claro. Eunate. Porque es octogonal, ¿no? Es octogonal, y Eunate ya sabes que tiene dos lecturas. Eunate, en latín, o en griego, perdón, sería, bueno, en un spanglish de latín y griego sería eu bien y nate nacido. Pero en euskera, eun es 100 y ate es puerta. Las 100 puertas. Puertas, 100 puertas. Las 100 puertas. Aquí tener charts y el laberinto. ¿Eso está escrito en el informe que me pasaste? Luego hablamos, Juan. Bueno, aquí está. Aquí tienes el laberinto dividido en 4 segmentos. Y ya veis cómo la cenefa que tenía mi madre, que lo bordea, que no se sabe muy bien lo que es, este bordecito, qué función tiene. Ya veis que el camino intestinal, como bien dijo Fernando, ese intestino que se tuerce y se retuerce, pero aquí no te puedes perder, aquí no hay pérdida. Es un laberinto, según cómo se quiera mirar, benéfico o maléfico. Porque puede ser benéfico si dices qué ayudita me están echando, o maléfico si te están diciendo, bueno, si te dejas que te lleve de la mano, luego no te quejes de las consecuencias. Te dejas llevar. Y aquí veis viendo... Esos son los verdaderos, los otros son fake, son los que te pierdes, son como para jugar. Pero eso es el camino. Efectivamente. Tienes que hacer y tienes que llegar a donde tienes que llegar. Punto, que no tragedia. Eso dice Jaime. Totalmente de acuerdo. Bueno, aquí tenéis, a esto también le enterraría a Jaime, si tuviera Jaime, ya se quedaría con esto un par de días. Medidas, proporciones, ángulos, codos, pies, pulgadas. Y aquí tenéis en detalle las lunaciones. Aquí tenéis las 112 lunaciones. Esto recorre todo el perímetro del laberinto, y ya sabéis, dividido entre 4, da los días de una luna. Y estáis teniendo, lo que decíamos anteriormente, repeticiones, ¿no? Una pregunta, sí. ¿Por qué solo 4 meses entonces? Porque serían 28 por 4, ¿no? ¿Cómo? No, 4 partes. ¿4 partes? Entre 112 te da 28, que son los días de un mes lunar. Ajá. Los días de un mes lunar. Y aquí tenéis otro laberinto menos conocido, pero también digno de ser pateado, que es el de Amiens. Y, en fin, a ver los hilos hay unos cuantos, y hay muchos más. A ver, catedrales de Virgo, que ya hemos visto, Orión, pirámides de Orión. Bueno, y quedan estas, el Escorial, por dar ya un repasillo a lo que vimos ayer, a lo que nos enseñó Jaime Maqueta. Aquí tenéis el Templo de Salomón en la Sierra de Guadarrama.
con los patios, como bien dijo él, recordad, cuando hablaba de los patios con agua, espejos. El agua no es, ¡ay, qué bonito, tal! ¡Ay, cómo refresca! No, no, no está puesto para que usted se refresque los pies. Está puesto para reflejar las constelaciones. Está puesto para que el templo vivo y permanentemente despierto siga hablando de noche. Sigue hablando de noche, ya veis el estanquito. Pero me parece que el templo de Salomón tenía delante lo que llamaban el mar de bronce. Efectivamente. Era para eso, yo la primera vez que lo vi me pareció maravilloso. Es que es maravilloso. Tienes que hacer así que te partes el cuello, que es que mira si lo tienes así delante. Claro, pero que no es decorativo. Es decorativo el estilo que emplea Fernando, la palabra decorativo totalmente para ver las perverso. estrellas, sí. Claro, es decorativo para que tú digas, ah, vale, y pasas de largo sin conocerlo, ¿no? Aquí tienes el Escorial y el templo de Salomón, la mole del templo de Salomón. Las diferentes, en fin, ordenaciones, lo que explicó ayer, pero en fin, con grabados. Templo de Salomón, arriba, Escorial, abajo. Templo de Salomón, recordad lo que visteis, ¿eh? No es exactamente igual a su modelo, pero también, como dijo él con acierto, todo es conjetural, ¿eh? Cuidado, o sea, no es que este estuviera bien y el otro mal, no, igual estaba mejor el suyo que este. En cúpulas octogonales, etcétera. Recordar aquí está a la altura de la cabeza cuando hablamos el hombre tendido, correspondencia entre sea el faraón o la catedral gótica o el templo de Salomón o el Escorial. Aquí tenéis los reyes de Judea con David y Salomón en el centro. Esto no es el templo de Salomón, eso es el Escorial. Tenéis ahí de qué está hablando Felipe II. Ya veis de qué está hablando Felipe II, que por otra parte, personaje fascinante, ya sabéis que él rechaza al Greco y se trae al Bosco. Coge cuadros del Bosco, en fin, pone en pie la contrarreforma, en fin, por un quítame esas pajas que va a medio país. O sea, todo era presa de auto de fe, pero él en su intimidad está con filosofía cabalística y con cuadritos del Bosco. O sea, esto es España. Aquí tenéis a David y Salomón, hablando castellano, en fin, coloquial. Y ya veis aquí una vez más, templo de Salomón, se ha repetido lo mismo de antes, que lo he quitado. Y como bien dijo, aquí tenéis el cuadro de Tebaldi, del que habló ayer Jaime, Salomón y la reina de Saba. Ya nos está contando Felipe II quiénes son sus padres. Que no es Carlos V, son estos. A él le interesa mucho más Salomón y la reina de Saba que Carlos V. Ahí veis uno de los triángulos, bueno, es un frontispicio, pero bueno, para que os hagáis una idea. Y recordar lo que decía ayer de la estrella de David, superponiendo, como he dicho anteriormente, los dos triángulos de la estrella de David, y si recordáis, como decía, Keter arriba, la corona, Malkut abajo, el reino, y decía, y en el centro la belleza. Decía, qué belleza, qué razón tenía, la belleza. Los juntáis todos, acopláis la construcción, y ya tenéis esa estrella, estamos hablando de constelaciones, estrella de David, que no decimos llavero de David, ni iPhone de David, decimos estrella de David. Y claro, es que no nos damos cuenta de que en lo más elemental está la clave de todo. Está clave de todo. La estrella que gira, se mueve como la pirámide, está en el cielo, está abajo, es estrella. Y esto es lo que tenemos delante de la mesa, ya veis. Miren, los 4 elementos, empezó a explicar. Estos sí, ya lo veis aquí. Mira, aquí habla de la abeja, sí. Estrella de 6 puntas, 6 triángulos equiláteros y un hexágono regular, símbolo de la abeja, que en hebreo se dice bra o dabar, la palabra o el verbo. Qué casualidad, En el origen fue Rumasa, fue la abeja. El origen fue la abeja, la palabra o el verbo, o como diría Swami, la vibración. Porque la palabra ya es mucha palabra, pero es lo que vibra. Es el momento previo al Big Bang, una vibración de una altísima condensación de energía, que explota y ya, en fin, aparece todo lo que hemos comentado anteriormente. Bueno, y esto es un tema interesante también, la capilla Roslin, en Escocia, quienes hayáis conocido o viajado a Escocia antes o después del referéndum, tenéis un lugar que es de obligada visita, que es la capilla Roslin, que si también estuviera Jaime nos daría un... ¿Y dónde está? En el norte, en el noroeste. No tiene pérdida. Tú pones capilla Roslin y es ya un lugar, no hace falta ni que la busques, te va a aparecer. Cerca de Edimburgo, pues arriba. Cerca de Edimburgo, pero no esto de que... Más arriba, no me hagas mucho caso, pero creo que más arriba. Creo que más arriba. A mí como me han llevado, tampoco te puedo decir. Bueno, pues la capilla de Roslin, que también tiene las columnas de Jaquín y Boaz, bueno, es una capilla inquietante entre las inquietantes. Y también replica, como habéis visto, en fin, aunque sea de una manera sumaria, recordad cómo hablaba de las celditas y las capillitas Jaime ayer, replica modelos del templo de Salomón.
Y ya con esto, ya es abusar de las imágenes. Si queréis hacer alguna pregunta, yo lo dejaría ya aquí, por no extenderme demasiado, señor a las 12. Y si queréis, respondemos preguntas, o lo que os parezca. Os pongo imágenes de vírgenes negras, como queréis, o lo dejamos aquí. Oye, yo quería preguntar una cosa Adelante. muy corta. Cuando Sí, ahora, no tengo nada. sí, que no lo había oído nunca y no sé qué quiere decir. Cuando las pirámides, los ejes, y dices, y son importantísimos los horizontes. ¿Qué quiere decir? Bueno, ¿Qué dices? sí. No, Es que, ¿a qué por te lo refieres? general, cuando vamos, yo pienso siempre, sea en lo pequeño o en lo grande, cuando hemos ido a la ermita, no sé si os fijáis, los que hemos ido, ¿Visual o a- sí, por donde sale el sol? y lo que nos queda de nuestro globita inteligente, vamos por el camino mirando al horizonte. O sea, como ya nos hemos predispuesto en un recorrido sagrado, que es ir a la ermita a hacer una meditación, ya automáticamente la parte más profunda de nosotros ha despertado. Y no los que bebieron gin tonics, esos no. Pero, la parte desperta. Entonces, automáticamente nuestros mecanismos perceptivos se despiertan. Y miramos con mucha más atención que si fuéramos a dar un paseo normal, miramos con mucha más atención el horizonte, el entorno, donde nace el sol, mira aquí, mira allá, y ya vamos alerta, porque estamos siendo conscientes. O sea, vamos de camino a la consciencia, y en el camino a la consciencia somos conscientes. Entonces, claro, el templo, el lugar sagrado, la ciudad sagrada, es consciente, es omniconsciente. Entonces, lo que viene del horizonte, no solamente es lo que yo veo, es lo que me viene. ¿Qué es lo que, o sea, no, el horizonte no es estático, nada es estático, todo es movimiento. Y lo que viene del horizonte, no necesariamente es que vengan los bárbaros del norte, no, te vienen energías, vibraciones, luz, sombras, todo eso es lo que viene del horizonte. Álvaro, y la masonería en todo este nacer de las catedrales, si fue el origen o ha sido consecuencia de... Hombre, la masonería, tal y como lo entiendo yo, es lo que va quedando, prácticamente que ha desaparecido, aunque siga viva, lo que va quedando de todo aquel conocimiento que hemos dicho que los templarios... Pues eso, según también, ahí sí que vale todo, porque hay autores que te lo remontan a Hermes Trismegisto, cosa que dudo, salvo que tuviera otro nombre, porque masón es una palabra francesa que hiciera Magny, claro, y no hay más, y no, los egipcios no hablaban francés, no eran tan refinados, no levantaban el meñique al tomar el té, ¿no? Entonces, pero sí que había, desde luego, lo que sí es verdad, o sea, la masonería remite, lo hemos dicho al comienzo, a medida que el conocimiento sagrado se complejiza, se hace hermético. O sea, se puede hacer hasta una intervención marxista, tipo Podemos, ¿no? También por decir, vale, de acuerdo, a medida que se complejiza también se vuelve negocio y instrumento de poder. Entonces ya, en el negocio, en el business, entran unos poquitos. No todos pueden... Nosotros no estamos ahí, yo desde luego que no. Me han tentado, pero no estoy. Entonces, a medida que ese conocimiento da poder, poder en todos los planos, y hay una casta que lo quiere detentar en beneficio propio y además en detrimento de quienes le sustentan a él. Pero digamos, para mí es una interpretación totalmente válida, histórica, absolutamente demostrable, pero no se me queda corta. Yo creo que también junto con eso hay otros que no se mueven por esos fines y guardan un conocimiento secreto. Y yo creo que la masonería, cuando estaba viva, tenía parte de ese conocimiento secreto, como los Rosacruces. ¿La masonería nació ahí o fue también yo creo que nació... fomentó o que financió, como tú decías, de dónde? Claro, bueno, yo creo que está claro que viene de eso, de hecho, masón, constructores, o sea, realmente cuando se generan esas logias de canteros, que marcan cada piedra con su sello, etcétera, que levantan charters, levantan Reims, levantan Valle, o sea, efectivamente, ese conocimiento que va más allá de piedra a piedra, sino que hacen un plano de la catedral, saben que una va a ser aquí y la otra va a ser allá, o sea, ¿qué organización tenían? Que no tenían iPhone, ¿no? O sea, pero ¿cómo se comunicaban? Para decir simultáneamente, vamos a levantar en Hebreo, en Valle, no sé dónde, tal, no sé qué, ¿cómo? Supongamos la más optimista de las posibilidades. Era un país que no había ni una sola guerra, había seguridad social, la gente cobraba un bastón y estaban todo el tiempo libre para poder construir catedrales. Aún en ese supuesto de que fuera la Francia del siglo XII fuera el Jardín de las Delicias, hay que levantar 80 catedrales, para arriba y para abajo. Que si la catedral estremece, vista de frente, vista desde el suelo hacia abajo, es escalofriante. Lo que hay ahí debajo, o sea, qué volumen de cimentación. Y todo eso acompañado de rituales, que no era venga, destajo, no. Entonces, yo sí que creo, volviendo a tu pregunta, con una pregunta, que efectivamente hubo un momento en que había unos que dirigían un plan, más o menos sumario, y había gente muy arriba, gente menos... Y el masón, digamos, de a pie, o la logia más
más doméstica era la que controlaba la construcción de la catedral en su pequeño ámbito, en su comarca, en su región, en lo que fuera, pero si había un plan, tenía que haber forzosamente jerarquías muy superiores que estaban administrando. A ver si encuentro la de... Y lo dejamos de aquí. Me gustaría añadir algo sobre la masonería. Adelante. Respondiendo a tu pregunta. Mira, yo creo que está perfectamente estudiado a estas alturas el proceso de la masonería, aparte ya de las fantasías y leyendas de que se remonten a Hermes Trismegisto y a las pirámides de Egipto y patatín y patatán. Es el templo. El templo no lo construyen los judíos no sabían construir, lo construyen los fenicios. Y ahí elaboran una serie de técnicas, una serie de estrategias, etcétera, secretas, porque quien posee la catedral posee en definitiva el reino de los cielos y domina la sociedad, y son los masones, son los albañiles, que efectivamente, como dice Álvaro, van marcando. Todas las catedrales tienen la firma de las cofradías de masones, de las cofradías de albañiles. No solo eso, sino que a lo largo del Camino de Santiago, por ejemplo, van surgiendo una serie de idiomas crípticos, de germanías, el barayete, cercadorense, por aquí y por allá, que era como se comunicaban entre ellos. Antes se estaba planteando aquí quién financiaba las catedrales, que si el Estado, que no existía el Estado, que si era una época próspera. Realmente yo creo que para levantar todo eso, para crear esa inmensa red que permite el prodigio de las 80 catedrales, etcétera, etcétera, se va creando bueno, una red financiera, se va creando una mafia, se va creando una camorra, se va creando un clientelismo. Y hablábamos el otro día de cómo quien consigue poderes y los ejerce, los pierde, y eso es lo que le pasa a los masones. En un determinado momento los masones llegan a ser tan económicamente, políticamente, socialmente, culturalmente poderosos que pierden el poder, pierden la sustancia activa de sus secretos y se convierten en lo que es hoy día, predicadores de pega sentados en los cafés, los definía yo en largo de Sabinis. Entonces yo creo que ese es el proceso. Bueno, y la orden del temple, ¿no? ¿Sabes? Efectivamente, una analogía con las inmensas riquezas legendarias, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, bueno, también es verdad que junto con lo que ha dicho Fernando, verdad como un templo, nunca mejor dicho, yo recuerdo relatos que hablaban de cómo, claro, se genera un culto a esa Notre Dame, Nuestra Señora Negra, que es una virgen en competencia con la Virgen Católica, para entendernos, la que está debajo, la que mueve energías telúricas, y bueno, se crea tal estado de conciencia que muchos franceses o borgoñones o normandos tal, iban en peregrinación con su piedra. Esto es emocionante, ¿no? Porque más allá de que fuera un lavado de cerebro, en fin, vale, todo lo que queráis. Pero imaginar a un aldeano, ¿no? De donde fuera, de Reims, de Rouen, que carga en su carro 3 pedruscos ya medio tallados, chapuceramente tallados, para contribuir a la edificación de Chartres. Y iban algunos a pie, con la piedra a cuestas, con su piedra, para hacer la catedral. Solo así se pudieron construir en tan poco tiempo. Porque muchísima masa social de la Francia de entonces colaboraba, o sea, de corazón, nunca mejor dicho, en llevar su piedra, en tallarla allí, colocarla. Bueno, había un orden, había quien les dirigía, pero en vez de ir a sacar unas fotos que vamos ahora con la tablet, mira qué bonito, foto, no, estos iban a hacer su templo. La Virgen Negra me ha sorprendido mucho, yo no sabía eso. ¿Tendrá algo que ver con esa otra Virgen Negra que hay en Czestochowa? Hombre, todas son Isis. Todas son Isis. Y la de Guadalupe. Y la de Guadalupe, y la Blanca Paloma, y la Blanca Paloma, Candelaria, y la de Aranza Azul en mi tierra, etcétera. Y la Macarena. No digas que era negra también, la Blanca Paloma. La Blanca Paloma está levantada sobre... Yo siempre os digo lo mismo, o sea, levantar la alfombra, a ver qué hay debajo. Y debajo de la Blanca Paloma hay un santuario anterior a los árabes, con una pseudo-Isis, con un ser, con una virgen negra, vamos, como quiera llamarlo. Pero el origen del rocío de la Blanca Paloma es un rapto, es un matrimonio por rapto. Efectivamente, una Blanca Paloma, una doncella que es raptada por su amante, y así surge ese mito, esa leyenda y esa romería. Por eso se llama la Blanca Paloma. Aquí tenéis una novia. Teotihuacán, ya veis, qué casualidad, Insisto, que esto no es un sueño de una noche de verano, no es una noche de gin tonics, que se tomaron tal y se pusieron a hacer Teotihuacán. Esto, se viste en Teotihuacán, que también sobrecoge y dice, pero o sea, a mí me da cansancio de verlo. Pero ¿cómo hicieron esto? Pero esta gente, ¿en qué estaban pensando? ¿No? O sea, son moles, son superficies de... ¿Y cómo relacionarías las pirámides de América con las de Egipto? Pues hombre, Jung hablaba del inconsciente colectivo y cosas de estas, ¿no? Es que también, como también venimos diciendo... Si remontarse a Jung, Thor Heyerdahl demuestra que los viajes con las balsas de Totora, etcétera, yo creo de Egipto y... Yo creo que fue con otras balsas, pero bueno, son teorías. Orión sobre Chichén Itzá, ya lo veis aquí también, bueno, esto también son montajes, ¿no? Pero bueno, ya veis que lo bonito que queda, y ya, lo bonito que queda, y aquí tenéis la de Xi'an, en China, esto es China,
iraníes que están apareciendo ahora prácticamente, y hay otras que no quieren ni revelar, están saliendo, porque también eso es mucha pasta para poco beneficio. Tú no tienes inconsciente colectivo. Tú coges un niño de 3 o 4 años y llévalo a una playa. ¿Qué va a hacer? Una pirámide. Sí. Va a levantar pirámides toscas, mal hechas, que se desmoronan, lo que sea, pero levanta pirámides. Y esto demuestra, arquetipos del inconsciente. Eso demuestra, y con esto lo dejamos, la teoría final de Fernando, ya lo veis. Un nuevo estilo demuestra que no debes creer todos los nuevos estudios. Cuanto más antiguos son, mejor. Ya veis, China ya eran así, Egipto empeoraron, México empeoraron y Orión era lo perfecto. O sea, vamos a peor. Está clarísimo. Constantemente a peor, ya lo veis.